Su mano se detuvo a pocos centímetros del sobre. Durante unos segundos, el Papa no hizo nada. Ni siquiera respiró profundamente. Simplemente permaneció allí, de pie, frente al escritorio de aquella pequeña habitación de la casa Santa Marta, mirando un objeto que, a primera vista, no parecía tener ninguna importancia. Era solo un sobre. Viejo. Amarillento. Suave en los bordes. Un sobre que había viajado miles de kilómetros y que parecía haber sobrevivido a una vida entera. La luz de la mañana entraba por la ventana y caía sobre la mesa de madera. En el exterior, Roma comenzaba otro día. Los pasos de los sacerdotes por los pasillos. Las puertas abriéndose y cerrándose. Las voces discretas de quienes ya estaban preparando las actividades de la jornada. Todo seguía su curso. Pero en aquella habitación, el tiempo parecía haberse detenido. El Papa Leo XIV volvió a mirar el sobre. Había algo extraño en él. El sello. La fecha. La escritura. Y entonces lo comprendió. Aquella letra. Era suya. No exactamente la letra que tenía ahora. Era más firme. Más rápida. Más joven. La escritura de un hombre que todavía no había aprendido a medir cada palabra. La escritura de un sacerdote de 31 años. Un joven sacerdote que, en 1986, había cruzado miles de kilómetros para servir en una pequeña comunidad de los Andes peruanos. Un hombre que todavía creía que podía cargar sobre sus hombros el dolor de todos. El Papa tomó el sobre entre sus dedos. Lo giró lentamente. 40 años. Habían pasado 40 años desde que aquel sobre había sido cerrado. 40 años desde que él había escrito aquellas palabras. Y, sin embargo, el sello permanecía intacto. Nadie lo había abierto. Nadie había deslizado una uña bajo el borde. Nadie había leído todavía lo que aquel joven sacerdote había escrito una noche lejana, en una pequeña misión perdida entre montañas. El Papa acercó el sobre a la luz. Entonces vio algo que le hizo bajar la mirada. Una esquina estaba gastada. No rota. No dañada por el agua. Gastada. Suave. Como una tela que ha sido tocada demasiadas veces. Alguien había sostenido aquel sobre. Una y otra vez. Durante años. Quizás durante décadas. Alguien lo había llevado consigo. Lo había guardado. Lo había protegido. Había dormido cerca de él. Había pasado los dedos sobre aquella esquina. Pero nunca lo había abierto. El Papa permaneció en silencio. Había recibido cartas de presidentes. De reyes. De prisioneros. De niños. De enfermos que escribían con manos temblorosas. De personas que enviaban sus últimas palabras porque no sabían a quién más acudir. Había visto miles de cartas. Pero ninguna como aquella. Porque aquella carta no había sido escrita por el Papa. Había sido escrita por Robert. Por el joven sacerdote que él había sido antes de que el mundo conociera su nombre. Antes del Vaticano. Antes de los grandes salones. Antes de los viajes. Antes de las responsabilidades. Antes de que millones de personas comenzaran a llamarlo Santo Padre. Aquel sobre pertenecía a un hombre que ya no existía. O quizás sí. Quizás ese hombre había estado allí todo el tiempo. Esperando. El Papa volvió a mirar la escritura. Y recordó. Octubre de 1986. Una noche húmeda. Una pequeña habitación iluminada por una bombilla que parpadeaba. El sonido de la lluvia golpeando el techo. Y una noticia que había llegado desde las montañas. 11 hombres habían quedado atrapados bajo la tierra. 11 familias esperando. 11 nombres que se habían convertido en silencio. No había cuerpos. No había funerales como los demás. Solo montañas. Roca. Y mujeres que habían tenido que regresar a sus casas sabiendo que aquellos hombres jamás volverían a cruzar sus puertas. Entre todos aquellos nombres había uno que no pudo olvidar.
Una mujer. Una mujer que había perdido a su esposo y a su hijo en el mismo accidente. Una mujer que, según le habían contado, había bajado de la montaña llevando a sus hijos pequeños consigo. Uno de ellos en brazos. Había caminado durante horas. Y nadie recordaba haberla escuchado llorar. Aquella historia se quedó dentro del joven sacerdote. No sabía por qué. Nunca había conocido a aquella mujer. No conocía su rostro. No había estrechado su mano. No sabía cómo sonaba su voz. Pero algo en aquella historia le dolía. Quizás porque comprendía que existen dolores que ningún sermón puede explicar. Dolores ante los cuales las palabras religiosas pueden sonar pequeñas. Frágiles. Insuficientes. Y aquella noche, el joven sacerdote decidió hacer algo que probablemente nadie más recordaría. Escribió una carta. No escribió como teólogo. No escribió como una autoridad. No escribió para enseñar. Escribió como un hombre que quería decirle a otra persona: no estás sola. Tomó una hoja. Mojó la pluma. Y comenzó a escribir. 4 líneas. Solo 4. Después añadió una oración. Y firmó: Padre Roberto. El nombre con el que lo conocían los niños de aquella comunidad. El nombre de un sacerdote joven que todavía no sabía que, 4 décadas después, sería conocido por millones de personas. Cuando terminó, permaneció mirando la hoja. Dudó. Pensó que quizás aquella carta no serviría de nada. Quizás la mujer no quería escuchar palabras de un desconocido. Quizás abriría el sobre y sentiría que alguien de otro país intentaba explicar un dolor que nunca podría comprender. Durante unos segundos, pensó incluso en destruirla. Pero recordó algo que su propia madre le había enseñado muchos años antes. Que una de las formas más crueles de sufrir es descubrir que todos tienen miedo de mencionar a quienes hemos perdido. Así que cerró el sobre. Lo selló. Y lo envió. Después siguió adelante. Porque así es como muchas historias desaparecen de nuestras vidas. No con una despedida. No con una explicación. Simplemente seguimos caminando. El joven sacerdote fue trasladado. Después vinieron nuevas responsabilidades. Nuevas parroquias. Nuevos países. Nuevas personas. El tiempo pasó. Y aquella mujer quedó en algún lugar de su memoria. Un nombre que regresaba algunas noches. Una pregunta que nunca encontró respuesta. ¿Había recibido la carta? ¿La había leído? ¿Le había servido de algo? ¿O había sido simplemente otro intento inútil de un joven sacerdote que quiso ayudar a alguien que sufría y no sabía cómo? Nunca lo supo. Durante 40 años, no lo supo. Hasta aquella mañana. Hasta aquel sobre. Hasta aquella esquina gastada por los dedos de alguien que lo había sostenido miles de veces. El Papa cerró los ojos. Porque en ese instante comprendió algo. La carta había regresado. Pero no había regresado sola. Había viajado desde una pequeña comunidad de montaña hasta Roma. Desde una casa humilde hasta la habitación de un papa. Y había traído consigo 40 años de silencio. El Papa volvió a mirar el sello. Todavía estaba intacto. Y entonces vio la frase escrita en el reverso. No estaba escrita por él. Era la letra de una mujer mayor. Una letra cuidadosa. Temblorosa. Y solo había una frase. Una frase que parecía imposible. Una frase que le hizo comprender que aquella carta no había sido olvidada. Había sido guardada. Había sido protegida. Había sido amada. El Papa leyó aquellas palabras una vez. Después otra. Y una tercera vez. Y lentamente dejó el sobre la mesa. Durante unos segundos no fue el Papa. No fue un líder. No fue una figura pública. Fue simplemente Robert. El joven sacerdote de 31 años que una noche había escrito 4 líneas para una mujer desconocida.
El hombre que había enviado su corazón hacia la oscuridad sin saber si alguna vez llegaría a su destino. Y ahora, 40 años después, aquel corazón estaba de regreso. Pero había algo que todavía no entendía. ¿Por qué una mujer que había recibido aquella carta había esperado 40 años sin abrirla? ¿Por qué había conservado el sobre como si fuera un tesoro? ¿Por qué había protegido durante toda una vida unas palabras que nunca quiso leer? La respuesta estaba en una pequeña casa de las montañas. Y para encontrarla, el Papa tendría que descubrir primero el nombre de aquella mujer. Su historia. Su silencio. Y el motivo por el que, durante 4 décadas, había decidido mantener aquella carta completamente cerrada. Porque algunas cartas se escriben para ser leídas. Pero hay otras que nacen para recordarle a alguien que, incluso en la noche más oscura, hubo una persona que decidió no mirar hacia otro lado. Y aquella mañana, en Roma, el Papa estaba a punto de descubrir que las 4 líneas que él había olvidado, habían cambiado una vida. Y, quizás, también estaban a punto de cambiar la suya. La puerta se cerró lentamente. El Papa permaneció solo. Sobre el escritorio seguía aquel sobre envejecido. No lo tocó de nuevo. Todavía no. Había algo en aquella carta que le impedía abrirla. No por miedo a lo que pudiera encontrar dentro. Sino porque, por primera vez en muchos años, comprendía que algunas cosas necesitan un momento exacto para ser reveladas. Fuera de aquella habitación, el Vaticano continuaba funcionando. Los relojes seguían avanzando. Los teléfonos seguían sonando. Los documentos seguían llegando. Las reuniones esperaban. En pocas horas, el Papa tendría que recibir a una delegación extranjera. Había asuntos importantes que resolver. Personas que esperaban su atención. Decisiones que no podían retrasarse. Y, sin embargo, en medio de todo aquello, había una carta que había esperado 40 años. Una carta que no podía ser tratada como cualquier otra. Porque detrás de aquel papel había una pregunta que ningún calendario podía responder. ¿Había servido de algo? Durante décadas, el Papa había aprendido a vivir con preguntas sin respuesta. Era parte de la vida de un sacerdote. Uno planta. Otro recoge. Uno habla. Otro escucha. Uno ofrece una palabra. Y nunca llega a saber qué sucedió después. Así funciona la fe. Así funciona también la misericordia. Muchas veces hacemos algo bueno y seguimos adelante sin conocer el resultado. Damos una palabra de ánimo. Visitamos a un enfermo. Rezamos por alguien. Escribimos un mensaje. Perdonamos. Pedimos perdón. Y después continuamos con nuestra vida. Sin saber si nuestras palabras llegaron. Sin saber si alguien las necesitaba. Sin saber si, en algún lugar, una persona las guardó durante años. El Papa había vivido así. Había aprendido a aceptar que nunca podría conocer todas las consecuencias de sus actos. Pero aquella mañana, una parte de su pasado había regresado para hacerle una pregunta. ¿Qué ocurre cuando una persona intenta escuchar a todos? Porque ahora, como Papa, recibía miles de cartas. Cada día. Cartas de personas que vivían en lugares que probablemente nunca visitaría. Cartas escritas desde hospitales. Desde cárceles. Desde hogares donde una madre rezaba junto a la cama de un hijo enfermo. Desde pequeñas habitaciones donde un anciano pasaba sus últimos días. Desde países en guerra. Desde familias que habían perdido todo. Algunas cartas estaban cuidadosamente escritas. Otras tenían errores. Algunas llegaban en papel elegante. Otras estaban escritas en hojas arrancadas de cuadernos escolares. Había cartas de niños. Cartas de sacerdotes. Cartas de personas que habían abandonado la iglesia y que, después de muchos años, no sabían cómo regresar. Y había cartas que nunca pedían nada. Solo decían: Santo Padre, rece por mí. El problema era que ninguna persona podía leerlas todas. Ni siquiera el Papa. El volumen era demasiado grande.
Demasiado humano. Demasiado doloroso. Porque detrás de cada sobre había una historia. Y detrás de cada historia había alguien esperando. Durante años, la Iglesia había desarrollado sistemas para organizar aquella enorme cantidad de correspondencia. Había oficinas. Clasificaciones. Protocolos. Personas encargadas de separar las cartas urgentes de las demás. Personas que decidían cuáles necesitaban una respuesta inmediata. Cuáles debían ser enviadas a otra oficina. Cuáles podían recibir una respuesta estándar. Y cuáles, por diferentes razones, nunca llegarían directamente a los ojos del Papa. No era crueldad. Era necesidad. La cantidad era simplemente demasiado grande. Pero había una paradoja que nadie podía resolver. Para proteger al Papa del peso de millones de personas, había que construir una distancia entre él y esas mismas personas. Y esa distancia tenía un precio. Un sacerdote llamado Monseñor Carlos Severino conocía aquel precio mejor que nadie. Durante años había trabajado cerca del sistema que recibía y organizaba la correspondencia del Santo Padre. Era un hombre metódico. Discreto. Incansable. No tenía la apariencia de alguien que buscara reconocimiento. Era precisamente lo contrario. Había aprendido a desaparecer detrás de su trabajo. Cada mañana llegaba temprano. Revisaba documentos. Escuchaba informes. Tomaba decisiones. Clasificaba. Distribuía. Y, sobre todo, intentaba proteger. Porque sabía algo que pocas personas comprendían. Si el Papa intentaba responder personalmente a cada sufrimiento que llegaba a su escritorio, terminaría destruido por el peso de todos ellos. Una vez, durante una conversación privada, había dicho algo que el Papa nunca olvidaría. Santo Padre, no podemos llorar a uno por uno. No hay suficiente de usted para todos. No era una frase cruel. Era una frase triste. Y, en cierto sentido, era verdad. Un papa podía pertenecer simbólicamente a millones. Pero seguía siendo un solo hombre. Un hombre que necesitaba dormir. Un hombre que podía cansarse. Un hombre que podía enfermar. Un hombre que no podía estar en todas partes. Por eso existían las oficinas. Por eso existían los protocolos. Por eso existían las respuestas preparadas. La maquinaria no había nacido de la indiferencia. Había nacido de una necesidad imposible. Pero aquella mañana, el Papa comenzó a preguntarse si, con el paso del tiempo, aquella necesidad había creado algo más. Una distancia. Una barrera. Una forma de convertir el dolor humano en números. Miles de cartas. Cientos de paquetes. Toneladas de papel. Y, sin embargo, cada sobre seguía representando a una sola persona. Una persona. No una cifra. No una categoría. No una carpeta. Una persona. El Papa volvió a pensar en la carta de 1986. Aquella mujer también había sido una persona. No un caso. No una viuda más. No una víctima entre muchas. Era una mujer que había perdido a su esposo. Y a su hijo. Y que había bajado una montaña con sus otros hijos después de una tragedia que ningún ser humano debería tener que soportar. El joven sacerdote que había sido entonces no había podido hacer mucho. No podía devolverle a sus muertos. No podía cambiar lo ocurrido. No podía reconstruir su casa. No podía borrar su dolor. Solo podía escribir 4 líneas. Y había hecho exactamente eso. 4 líneas. Nada más. Quizás por eso la carta había permanecido en su memoria. Porque había cosas que ni siquiera un sacerdote podía resolver. Y cuando no podía resolverlas, solo quedaba una posibilidad. Estar presente. Aunque fuera a través de una hoja de papel. El Papa miró de nuevo el sobre. Entonces escuchó unos golpes suaves en la puerta. Era Monseñor Severino. Santo Padre. El Papa levantó la mirada. Entre.
El monseñor entró. Llevaba varios documentos bajo el brazo. Pero al ver el sobre la mesa, se detuvo. Ya había visto aquella carta antes. Había sido uno de los documentos que habían acompañado su llegada. No comprendía todavía por qué el Papa seguía mirándola. Tenemos que revisar el programa de esta mañana, dijo. El Papa no respondió inmediatamente. ¿Carlos? Sí, Santo Padre. ¿Cuántas cartas llegaron esta semana? El monseñor pareció sorprendido por la pregunta. No tengo la cifra exacta de hoy. La de esta semana. Severino bajó la mirada hacia los documentos. Más de 10.000, probablemente. El Papa permaneció en silencio. ¿Y cuántas ha leído usted? La pregunta hizo que el monseñor levantara lentamente los ojos. Todas las que he podido. El Papa asintió. Eso no responde mi pregunta. Severino respiró profundamente. No podría decirle. Exactamente. El silencio volvió a la habitación. El Papa tomó el sobre. Esta carta llegó después de 40 años. Severino observó el objeto. Sí. ¿Cómo llegó hasta aquí? El monseñor tardó unos segundos en responder. No debería haber llegado. El Papa lo miró. ¿Qué quiere decir? Por las reglas habituales, esta carta no debía llegar a su escritorio. ¿Por qué? La dirección era antigua. El destinatario ya no existe como tal. El nombre corresponde a un sacerdote que dejó aquella misión hace décadas. No tenía una dirección válida. Tampoco estaba dirigida correctamente al Santo Padre. El Papa volvió a mirar la escritura. Pero alguien la trajo. Sí. ¿Quién? Un joven empleado. ¿Por qué? Severino dudó. No lo sé exactamente. Pregúntele. El monseñor asintió. Pero antes de salir, el Papa volvió a hablar. Carlos. Sí. ¿Por qué no la tiraron? La pregunta quedó suspendida. Severino miró el sobre. Porque alguien leyó la frase escrita detrás. El Papa giró lentamente el sobre. La frase seguía allí. Una línea escrita por una mano vieja. Una frase que, hasta ese momento, parecía no tener sentido. ¿Qué decía? Algo así como, por favor, devuélvasela al padre Roberto. El Papa cerró los ojos. Padre Roberto. El nombre de su juventud. El nombre que había firmado aquella carta. El monseñor continuó. El joven empleado leyó esa frase. Después preguntó quién era usted antes de ser papa. El Papa sonrió ligeramente. ¿Y qué le dijeron? Que había sido sacerdote. Eso lo sabe todo el mundo. Pero no sabía que usted había trabajado en Perú. El Papa levantó la mirada. ¿Cómo lo descubrió? Buscó en los archivos. Aquella respuesta cambió algo en el rostro del Papa. ¿Qué archivos? Los registros antiguos. Severino abrió uno de los documentos que llevaba consigo. Encontraron la referencia a una pequeña comunidad en el norte del Perú. Después localizaron el nombre de la mujer. El Papa dejó de respirar durante un instante. ¿Su nombre? Severino miró el documento. Rosa Amelia Linares Quispe. El nombre cayó en la habitación como una piedra en agua quieta. Rosa. Durante 40 años, aquel nombre había existido dentro de él como un recuerdo sin rostro. Ahora tenía un apellido. Tenía una historia. Tenía una edad. Tenía una vida. ¿Cuántos años tiene? 87. El Papa bajó la mirada. 87. La mujer que había recibido aquella carta cuando él tenía 31 años ahora era una anciana. 40 años habían pasado sobre ella. 40 años de mañanas. De lluvias. De enfermedades. De funerales. De cosechas. De hijos. De pérdidas. De días normales. Y,
Durante todo ese tiempo, la carta había permanecido cerrada. ¿Qué más sabemos?, preguntó. Severino comenzó a leer. Nunca abandonó el pueblo. El Papa escuchaba. Trabajó durante décadas lavando ropa para otras familias. También vendía maíz hervido en el camino principal. El Papa apretó suavemente los dedos alrededor del sobre. ¿Familia? Tuvo 5 hijos. Una pausa. 3 murieron. El Papa cerró los ojos. Severino continuó con una voz más baja. Uno de ellos murió cuando todavía era joven. El Papa no preguntó cómo. Quizás no necesitaba saberlo. Había entendido suficiente. ¿Y la carta? El monseñor levantó la mirada. La guardó. ¿Dónde? En una lata vieja de galletas. El Papa casi sonrió. Una lata de galletas. Un objeto humilde. Una cosa que, en cualquier otra circunstancia, habría terminado olvidada en una cocina. Pero aquella lata había protegido una carta durante 40 años. La envolvía en una tela azul, añadió Severino. El Papa miró hacia la ventana. Azul. No sabía por qué aquel detalle le afectaba tanto. Quizás porque podía imaginarlo. Una pequeña casa. Una repisa. Una lata vieja. Una tela azul. Y dentro de ella, una carta que nadie había leído. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Severino no respondió. ¿Por qué la conservó? Eso es lo que todavía no sabemos. El Papa permaneció en silencio. Y entonces comprendió que aquella era la pregunta que realmente importaba. No cómo había llegado la carta a Roma. No quién la había encontrado. No quién la había llevado. Sino por qué una mujer había pasado 40 años protegiendo unas palabras que nunca quiso leer. Porque si la carta había sido inútil, habría podido destruirla. Si le había hecho daño, habría podido quemarla. Si la había olvidado, habría terminado perdida entre sus cosas. Pero no. Había hecho exactamente lo contrario. La había conservado. La había protegido. La había llevado consigo. Y había dejado el sello intacto. El Papa se levantó. Quiero conocer la historia completa. Severino lo miró. Santo Padre, tenemos una reunión en menos de 1 hora. Cancélela. El monseñor se quedó inmóvil. ¿La reunión con la delegación? Sí. Pero llevan semanas preparando ese encuentro. Lo sé. Hay personas que han viajado desde muy lejos. El Papa miró la carta. ¿Esta mujer también? Severino no respondió. El Papa levantó los ojos. 40 años. 2 palabras. Nada más. Pero fueron suficientes. El monseñor entendió. Aquella mañana, el calendario del Papa iba a cambiar. No por una crisis internacional. No por una emergencia diplomática. No por una decisión política. Sino por una mujer de 87 años que había vivido toda una vida con una carta cerrada. El Papa tomó una hoja de papel. Escribió un nombre. Rosa. Después dejó el bolígrafo. Encuentren a la mujer que trajo esta carta. Severino frunció el ceño. ¿La nieta? Sí. ¿Quiere hablar con ella? El Papa miró nuevamente el sobre. Quiero escucharla. Y en ese momento, sin que nadie lo supiera todavía, comenzó el verdadero viaje de aquella carta. Porque la mujer que la había llevado hasta Roma no era Rosa. Era su nieta. Una joven de 24 años. Una joven que había crecido en aquella misma casa. Que había aprendido a leer bajo aquella misma repisa. Que había visto aquella lata de galletas durante toda su infancia. Y que había preguntado una vez a su abuela qué había dentro. La respuesta de Rosa había sido extraña. Había dicho. Una voz. La niña no había entendido. Ahora, muchos años después,
Marisol comenzaba a comprender. Porque algunas voces no necesitan ser escuchadas inmediatamente. Algunas voces esperan. Esperan hasta que el corazón está preparado. Esperan hasta que el dolor deja de ser una herida abierta y se convierte en memoria. Esperan hasta que una persona comprende que no necesita olvidar para seguir viviendo. Y Rosa había esperado 40 años. Pero había una última cosa que el Papa todavía no sabía. La carta no había sido enviada a Roma por casualidad. Marisol había decidido devolverla. Y detrás de esa decisión había una petición de su abuela. Una petición sencilla. Una petición que, al llegar a los ojos del Papa, cambiaría para siempre el significado de aquellas 4 líneas escritas en 1986. Porque Rosa no quería que el Papa leyera la carta. Quería que la recibiera de vuelta. Y esa diferencia, lo cambiaría todo. Marisol llegó a Roma con una pequeña lata entre las manos. No parecía gran cosa. Era vieja. Tenía algunas marcas en la superficie y el metal había perdido hacía mucho tiempo el brillo que alguna vez tuvo. Dentro llevaba una historia. Pero para cualquiera que la hubiera visto en un aeropuerto, aquella lata habría parecido simplemente un objeto más. Un recuerdo familiar. Algo que una mujer joven había decidido llevar consigo durante un viaje largo. Nadie habría imaginado que dentro de ella había algo que había esperado 4 décadas. Marisol tampoco sabía exactamente qué iba a suceder. Había imaginado aquel momento muchas veces. Durante el viaje. En el avión. En las largas horas de espera. Incluso antes de salir de su pueblo. Había pensado en lo que diría. Había preparado frases. Había intentado ordenar la historia de su abuela para contarla con claridad. Pero ahora estaba allí. En Roma. A pocos kilómetros de los lugares que había visto tantas veces en fotografías. Y llevaba consigo una carta escrita por un sacerdote que, 40 años después, se había convertido en el hombre que ocupaba uno de los cargos espirituales más importantes del mundo. Marisol tenía 24 años. Era la primera persona de su familia que había terminado sus estudios. Había crecido en una casa pequeña. Una sola habitación. Una mesa. Unas pocas sillas. Una cocina sencilla. Y una repisa. La misma repisa sobre la que había permanecido aquella lata durante casi toda su vida. Cuando era niña, Marisol no entendía por qué su abuela protegía tanto aquel objeto. Había muchas cosas en la casa que podían tocarse. Había fotografías. Había utensilios. Había recuerdos de familiares que ya no estaban. Pero aquella lata era diferente. Los niños sabían que no debían abrirla. No porque Rosa gritara. Nunca necesitaba hacerlo. Bastaba con la manera en que miraba hacia la repisa cuando alguno de sus nietos se acercaba demasiado. Había una especie de respeto alrededor de aquel objeto. Como si todos comprendieran que allí dentro había algo que pertenecía a un lugar donde las palabras normales no podían entrar. Una tarde, cuando Marisol tenía aproximadamente 8 años, preguntó: «Abuela, ¿qué hay dentro?». Rosa estaba sentada cerca de la ventana. Tenía las manos ocupadas. Estaba arreglando una prenda vieja. No levantó inmediatamente la mirada. Una voz respondió. Marisol esperó. Pensó que su abuela añadiría algo más. No lo hizo. ¿Qué voz? Rosa siguió trabajando. La de alguien que una vez se acordó de mí. La niña no entendió. Para ella, recordar a alguien significaba conocerlo. Haberlo visto. Haber hablado con él. Pero aquel hombre. Aquel sacerdote. Nunca había estado en su casa. Nunca había conocido a Rosa. Nunca había visto a sus hijos. Y, sin embargo, había escrito su nombre. Eso era lo que Marisol tardaría muchos años en comprender. Rosa no guardaba la carta porque fuera importante quien la había escrito. La guardaba porque, en uno de los momentos más oscuros de su vida, alguien había decidido pensar en ella. Alguien que no tenía ninguna obligación de hacerlo.
Alguien que vivía lejos. Alguien que no podía cambiar su destino. Pero que había detenido su propia vida durante unos minutos para decir: te he visto. Sé que estás sufriendo. Y aunque no pueda quitarte el dolor, no quiero que lo atravieses completamente sola. Eso era lo que aquella carta significaba para Rosa. Y por eso nunca la abrió. Al principio, Marisol pensó que su abuela simplemente tenía miedo. Con los años, comenzó a sospechar que era algo diferente. Rosa nunca hablaba demasiado de la tragedia. No porque hubiera olvidado. Todo lo contrario. Recordaba demasiado. Recordaba el día. Recordaba el camino. Recordaba el silencio. Recordaba el rostro de sus hijos. Recordaba los nombres. Pero había aprendido que algunos recuerdos podían convertirse en una casa donde una persona se quedaba encerrada. Y ella había decidido vivir de otra manera. No había negado su dolor. Había aprendido a llevarlo. Durante los primeros años después de la tragedia, Rosa había esperado noticias que nunca llegaron. Esperaba que los hombres pudieran ser encontrados. Esperaba que alguien regresara con una respuesta. Esperaba que la montaña devolviera algo. Pero la montaña no devolvió nada. Solo dejó silencio. Y después llegó la vida. La vida que no se detiene porque una familia esté de luto. Había que alimentar a los niños. Había que trabajar. Había que conseguir agua. Había que preparar comida. Había que caminar. Había que sobrevivir. Y Rosa sobrevivió. No de una manera extraordinaria. No con grandes discursos. Simplemente levantándose cada mañana. Durante años, lavó ropa para otras familias. Sus manos se agrietaban. Después sanaban. Y volvían a agrietarse. Vendía maíz. Cuidaba de sus hijos. Después de sus nietos. Y, con el tiempo, de los hijos de sus nietos. La vida siguió pasando. 3 de sus 5 hijos murieron. Cada pérdida abrió una nueva herida. Pero cada vez, Rosa volvía a la misma repisa. A la misma lata. A la misma tela azul. Nunca había permitido que nadie la vendiera. Ni siquiera cuando las cosas se pusieron difíciles. Y hubo momentos en los que realmente fueron difíciles. Una vez, durante un invierno especialmente duro, un hombre llegó desde la ciudad. Había escuchado que Rosa conservaba documentos antiguos. Papeles. Cartas. Recuerdos. El hombre sabía que algunos coleccionistas pagaban dinero por objetos relacionados con sacerdotes extranjeros. Había visto el sello. Había reconocido que la carta era antigua. Y había hecho una oferta. No era una fortuna. Pero para Rosa era mucho dinero. Lo suficiente para alimentar a su familia durante meses. Lo suficiente para comprar medicinas. Lo suficiente para resolver varios problemas que parecían imposibles. Marisol era todavía pequeña cuando escuchó aquella historia. Rosa había rechazado el dinero. El hombre insistió. Entonces ella le dio un poco de pan. Y le pidió que se marchara. Después les dijo a los niños: hay cosas que no son nuestras para vender. Marisol no entendió. ¿Entonces de quién son? Rosa miró la lata. ¿De quién las confió a nuestras manos? Aquella frase permaneció en la memoria de Marisol. Años después, comprendería que su abuela no consideraba aquella carta una propiedad. La consideraba una responsabilidad. Como si alguien hubiera puesto una pequeña llama entre sus manos. Y su tarea fuera protegerla. No consumirla. No venderla. No destruirla. Simplemente conservarla. Durante décadas, la carta permaneció cerrada. Y, sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Rosa empezó a hablar de ella de una manera diferente. No decía: esta carta me pertenece. Decía: esta carta me fue dada. Era una diferencia pequeña. Pero profunda.
Porque una cosa es poseer algo. Y otra muy distinta es custodiarlo. Rosa había comprendido que aquel sacerdote no había escrito para recibir una respuesta. No había enviado la carta esperando agradecimiento. No había pedido una explicación. No había exigido que ella demostrara que sus palabras habían servido. Simplemente había escrito. Y eso, para Rosa, era suficiente. Por eso, cuando Marisol creció y comenzó a estudiar, su abuela insistió en algo. Aprende. ¿Qué? Todo lo que puedas. ¿Para qué? Rosa la miró. Porque alguien siempre tendrá que leer lo que otros no pueden leer. Marisol no sabía que aquellas palabras terminarían guiando su vida. Fue la primera de la familia en terminar sus estudios. La primera en mirar documentos oficiales sin sentirse intimidada. La primera en poder viajar fuera de su región. Y un día, cuando Rosa ya tenía 87 años, Marisol regresó a casa y encontró la lata sobre la mesa. No estaba en la repisa. Eso la sorprendió. Rosa nunca la bajaba. ¿Qué pasó? Su abuela no respondió inmediatamente. Se encontraba más cansada que de costumbre. Sus manos temblaban. Marisol se sentó frente a ella. Abuela. Rosa levantó la mirada. Es hora. ¿Hora de qué? Rosa empujó lentamente la lata hacia ella. Marisol no la tocó. ¿Quieres que la abra? Rosa negó con la cabeza. No. La respuesta sorprendió a Marisol. Entonces, ¿qué quieres que haga? Rosa miró la lata durante unos segundos. Devuélvela. ¿A quién? La anciana pronunció un nombre. Un nombre que Marisol había escuchado muchas veces. Pero que ahora parecía imposible. Al padre Roberto. Marisol sintió un escalofrío. Abuela, él todavía está vivo. Marisol no sabía qué decir. ¿Cómo lo sabes? Rosa sonrió. Una sonrisa pequeña. ¿Cansada? Porque la voz que escribió esta carta todavía tiene algo que decir. Aquella fue la primera vez que Marisol comprendió que su abuela sabía más de lo que había imaginado. Rosa sabía que el padre Roberto había cambiado de vida. Sabía que había ocupado nuevas responsabilidades. Sabía que había llegado muy lejos. Pero no parecía impresionada por títulos. Para ella seguía siendo el joven sacerdote que había escrito una carta en 1986. Un hombre que había pronunciado su nombre ante Dios. Eso era todo. Marisol tomó la lata. ¿Quieres que le diga algo? Rosa permaneció en silencio. Después respondió. Dile que nunca la abrí. Marisol la miró. ¿Eso es todo? No. La anciana respiró lentamente. Dile que eso fue el regalo. Marisol no entendió. ¿Qué regalo? Rosa tocó la tapa de la lata. Él me escribió para decirme que no tenía que ser fuerte. Su voz comenzó a temblar. Y yo no quería que sus palabras se convirtieran en algo terminado. Marisol permaneció inmóvil. Si la abría, continuó Rosa, la carta se convertía en un recuerdo. Marisol no dijo nada. Pero mientras permaneciera cerrada, él seguía llegando. Aquellas palabras quedaron suspendidas en la habitación. Por primera vez, Marisol comprendió lo que significaba aquella esquina gastada. Su abuela no había acariciado el sobre por curiosidad. Lo había tocado para recordar que alguien, en algún lugar, había extendido una mano hacia ella. Una mano que nunca se retiró. Una mano que seguía allí. 40 años después. Marisol preguntó. ¿Quieres que él la abra? Rosa negó con la cabeza. Eso depende de él. ¿Entonces qué quieres? La anciana miró hacia la ventana. Quiero que sepa que llegó. Nada más. Aquella frase cambió todo. Porque durante 40 años, el joven sacerdote había vivido con una duda. No sabía si su carta había llegado. No sabía si Rosa había leído sus palabras. No sabía si había servido de algo.
Y ahora ella quería devolverle exactamente aquello que él había enviado. No para pedir una respuesta, sino para darle una certeza. Había llegado. Había sido recibida. Había sido guardada. Había sido protegida. Y había acompañado a una mujer durante toda una vida. Marisol envolvió nuevamente la lata con la tela azul. Pero antes de salir, preguntó. Abuela, ¿quieres conocerlo? Rosa sonrió. No. Marisol se sorprendió. ¿Por qué? La anciana miró sus manos. Porque yo ya lo conocí. Marisol entendió entonces que Rosa no hablaba del Papa. Hablaba del hombre que había escrito aquella carta. Del sacerdote joven. Del padre Roberto. Ese hombre ya había estado con ella. Había estado presente en su dolor. No físicamente. Pero de alguna manera, sí. Y quizás eso era suficiente. Marisol emprendió el viaje. Llevó la lata consigo. No sabía si conseguiría ver al Papa. No sabía si alguien escucharía su historia. No sabía si aquella carta llegaría finalmente a las manos del hombre que la había escrito. Pero sabía una cosa. Tenía que intentarlo. Porque su abuela no le había pedido que llevara una carta. Le había pedido que llevara una respuesta. Y ahora, mientras Marisol esperaba en Roma, el Papa Leo XIV estaba a punto de comprender que durante 40 años había estado haciendo la pregunta equivocada. Él había preguntado. ¿Llegaron mis palabras? Pero Rosa estaba a punto de darle otra respuesta. Una que cambiaría la pregunta para siempre. Porque quizás la verdadera pregunta no era si sus palabras habían llegado. Quizás era. ¿Qué hizo aquella mujer con ellas cuando llegaron? Y la respuesta estaba escondida dentro de una vieja lata de galletas, envuelta en una tela azul, en las manos de una joven que había cruzado un océano para devolverle a un sacerdote su propia voz. La mañana en Roma avanzaba lentamente. Pero para Marisol, el tiempo parecía haberse detenido. La joven permanecía sentada en una pequeña habitación, con la lata de galletas sobre las piernas y las manos cuidadosamente colocadas sobre la tapa. No sabía cuánto tiempo llevaba esperando. Quizás unos minutos. Quizás una eternidad. Había imaginado aquel momento de muchas maneras. En algunas de sus imaginaciones, alguien le decía que no era posible. En otras, un funcionario tomaba la lata, anotaba su nombre y le explicaba que el Papa no podía recibirla. Y en otras, las más extrañas, imaginaba que simplemente entraba en una habitación y encontraba frente a ella al mismo hombre que había escrito aquella carta 40 años atrás. Pero ahora que la posibilidad parecía real, descubrió que no estaba preparada. Porque una cosa era imaginar a un Papa. Y otra muy diferente era encontrarse con un hombre. Un hombre que había sido joven. Que había cometido errores. Que había tenido miedo. Que había escrito una carta sin saber si sería recibida. Un hombre que, después de 40 años, probablemente había olvidado muchas cosas. Pero no aquella. No del todo. Mientras Marisol esperaba, el Papa había pedido que le entregaran toda la información disponible. No quería un informe largo. No quería una explicación burocrática. Quería saber quién era Rosa. No como un expediente. Como persona. Y cuanto más leía, más difícil le resultaba comprender cómo una historia tan pequeña había permanecido escondida durante tanto tiempo. Rosa había vivido casi toda su vida en el mismo lugar. Nunca había buscado reconocimiento. Nunca había pedido ayuda al Vaticano. Nunca había intentado encontrar al sacerdote que le había escrito. No había enviado cartas de agradecimiento. No había contado la historia a periodistas. No había hecho de aquella carta una prueba de nada. Simplemente la había guardado. Eso era todo. Pero el Papa comenzó a comprender que aquel simplemente contenía una vida entera. Porque guardar algo durante 40 años no es un acto de un solo día. Es una decisión que se repite. Cada mañana. Cada noche. Cada vez que una persona mueve sus cosas. Cada vez que cambia de casa.
Cada vez que alguien pregunta. Cada vez que una familia pierde algo. Cada vez que una inundación amenaza con destruirlo todo. Cada vez que el dinero escasea. Cada vez que la vida obliga a elegir qué conservar y qué dejar atrás. Rosa había elegido aquella carta. Una y otra vez. Durante 4 décadas. Y eso significaba que la carta no había sido importante solo el día que llegó. Había sido importante todos los días después. El Papa dejó el documento sobre la mesa. Había algo que todavía no podía entender. ¿Por qué no abrirla? ¿Por qué conservar las palabras de alguien durante toda una vida sin saber exactamente qué había escrito? La respuesta parecía sencilla. Pero cuanto más pensaba en ella, menos sencilla resultaba. Tal vez Rosa tenía miedo de descubrir que la carta no contenía lo que esperaba. Tal vez temía encontrar palabras demasiado religiosas. Demasiado lejanas. Demasiado fáciles. Palabras escritas por alguien que no podía comprender la profundidad de su dolor. O quizás sabía exactamente lo que había dentro. Y precisamente por eso había decidido no leerla. El Papa se quedó mirando la mesa. Había una diferencia entre no abrir una carta porque no te importa y no abrirla porque significa demasiado. Y aquella segunda posibilidad comenzaba a perseguirlo. Mientras tanto, en una pequeña comunidad de los Andes, la historia de Rosa había sido conocida por muy pocas personas. Los vecinos sabían que existía una carta. Algunos sabían que había sido enviada por un sacerdote. Pero casi nadie conocía los detalles. Porque Rosa nunca hablaba demasiado de ella. No era una mujer que buscara explicar sus sentimientos. Había aprendido a expresar el amor de otras maneras. Con comida. Con trabajo. Con presencia. Con silencio. Cuando alguien enfermaba, ella aparecía. Cuando una familia perdía a alguien, llevaba algo para comer. Cuando un niño necesitaba ayuda con la lectura, se sentaba junto a él. Y cuando alguien preguntaba por qué hacía todo aquello, Rosa respondía. Porque alguien lo hizo por mí una vez. Nadie sabía exactamente qué quería decir. Pero Marisol sí. Ella había crecido escuchando aquella frase. Al principio pensaba que se refería a una persona concreta. Después comprendió que era más grande que eso. Rosa había aprendido a vivir con la memoria de una bondad que nunca había pedido. Una bondad que había llegado desde lejos. Una bondad que no había exigido nada a cambio. Y quizás por eso, cuando la vida le dio la oportunidad de hacer lo mismo por otros, ella la aprovechó. Durante décadas, Rosa había enseñado a leer a los niños de la comunidad. No tenía una biblioteca. No tenía muchos libros. Pero tenía paciencia. Y tenía un cuaderno. Los niños llegaban después de la escuela. Algunos no podían leer bien. Otros habían dejado de estudiar. Rosa se sentaba con ellos. Les enseñaba las letras. Las palabras. Las historias. Y siempre les decía lo mismo. Las palabras pueden encontrar a alguien aunque esté muy lejos. Marisol no comprendió la profundidad de aquella frase hasta que comenzó a preparar el viaje a Roma. Entonces recordó la lata. La carta. La esquina gastada. Y comprendió que su abuela había pasado 40 años viviendo de acuerdo con una verdad que había aprendido sin leer una sola palabra. La verdad de que una voz puede atravesar la distancia. Una voz puede permanecer. Una voz puede llegar incluso cuando la persona que la pronunció ya no recuerda haberla dicho. Aquella mañana, el Papa recibió una llamada. La persona al otro lado de la línea confirmó algo. Marisol estaba allí. Había llegado. Estaba esperando. El Papa preguntó. ¿La carta está con ella? La respuesta fue afirmativa. El Papa cerró los ojos. Por primera vez desde que había visto aquel sobre, sintió algo parecido al miedo. No miedo de la carta. Miedo de lo que significaba abrirla. Porque al abrirla tendría que enfrentarse a su propio pasado. Tendría que escuchar la voz del hombre que había sido.
Y quizás descubriría que aquel hombre había sido mejor de lo que él recordaba. O peor. Quizás encontraría palabras que ahora le parecerían insuficientes. Quizás descubriría que, con 31 años, había intentado explicar el sufrimiento de una mujer sin comprenderlo realmente. Pero había otra posibilidad. Quizás encontraría exactamente lo que Rosa había protegido durante 40 años. No una respuesta, sino una presencia. El Papa pidió que trajeran a Marisol. No quería recibirla en una gran sala. No quería que hubiera demasiadas personas. No quería cámaras. No quería un protocolo que transformara aquel momento en una ceremonia. Quería una conversación. Nada más. La habitación elegida era sencilla. Había una ventana. Una mesa. 2 sillas. Un crucifijo en la pared. Y una luz tranquila entrando desde el exterior. Cuando Marisol llegó a la puerta, se detuvo. Miró la lata. Respiró profundamente. Y recordó las últimas palabras de su abuela. Dile que llegó. No sabía si debía decir algo más. No sabía si debía explicar todo. No sabía si el Papa querría escuchar la historia completa. Pero sabía que aquella frase era lo primero. Había llegado. El sacerdote de 31 años había enviado una carta desde un lugar perdido en las montañas. Y 40 años después, una mujer de 87 años había enviado una respuesta desde la misma tierra. La distancia había sido enorme. Pero la conversación nunca había terminado. Marisol entró. El Papa se levantó. Y, por un instante, ninguno de los dos habló. Ella había imaginado que él sería más imponente. Pero no. Era simplemente un hombre mayor. Vestido de blanco. Con el rostro cansado. Y unas manos que, según Marisol, se parecían mucho a las manos de los campesinos de su pueblo. Manos de alguien acostumbrado a trabajar. Manos que no parecían pertenecer a un hombre que vivía rodeado de ceremonias. El Papa no se quedó detrás del escritorio. Caminó hacia ella. Marisol. Ella asintió. Santo Padre. Él sonrió. Puedes llamarme de otra manera. Marisol no supo qué responder. El Papa señaló la lata. ¿Está ahí? Ella la sostuvo con más fuerza. Sí. El Papa no intentó tocarla. Solo la miró. Después preguntó. ¿Cómo está Rosa? La pregunta sorprendió a Marisol. No preguntó primero por la carta. No preguntó qué había dentro. No preguntó por qué la había traído. Preguntó por Rosa. Y entonces Marisol comprendió que aquel hombre realmente quería conocer a su abuela. No el caso. No la historia. A ella. Marisol se sentó. El Papa también. Y comenzó a hablar. Le contó que Rosa seguía viviendo en la misma casa. Que sus manos estaban débiles. Que sus piernas ya no le permitían caminar tanto. Que la misa más cercana quedaba demasiado lejos. Durante años, Rosa había caminado durante horas para asistir. Pero ahora rezaba desde casa. Todos los domingos. Siempre a la misma hora. En la misma silla. Frente a la misma repisa. El Papa escuchaba. No tomaba notas. No interrumpía. Solo escuchaba. Marisol le contó que Rosa había enterrado a 3 de sus hijos. Que había perdido a personas que amaba mucho después de la tragedia de 1986. Que había tenido días en los que no había suficiente comida. Días en los que había tenido que elegir entre comprar medicinas o comprar alimentos. Días en los que había pensado que quizás no conseguiría seguir adelante. Pero siempre había vuelto a levantarse. El Papa bajó la mirada. Marisol continuó. Le habló de la lata. De la tela azul. De la vez que un hombre había querido comprar la carta. De cómo Rosa se había negado. Y entonces llegó al momento que el Papa esperaba. Mi abuela me pidió que le dijera algo.
El Papa levantó los ojos. Marisol respiró. Me dijo que usted tenía que saber que nunca abrió la carta. El Papa permaneció inmóvil. Marisol continuó. Pero también me dijo que no debía pensar que eso significaba que no la había recibido. El Papa tragó saliva. ¿Qué significa entonces? Marisol miró la lata. Eso es lo que ella quiere que usted entienda. Silencio. Ella dijo que usted le escribió en la oscuridad. El Papa no se movió. Y que ella no necesitaba leer las palabras para saber que alguien había encendido una luz. Aquella frase golpeó al Papa con una fuerza que Marisol no esperaba. Él apartó la mirada. Durante unos segundos, parecía buscar algo en la habitación. Quizás una respuesta. Quizás una forma de contener lo que estaba sintiendo. Marisol continuó. Mi abuela dice que si hubiera abierto la carta inmediatamente, las palabras se habrían convertido en algo que ocurrió una sola vez. El Papa la miró. ¿Y cerrada? Cerrada, la carta seguía llegando. El silencio se hizo más profundo. Marisol habló lentamente. Eso fue lo que ella me dijo. El Papa bajó la cabeza. Una lágrima apareció en sus ojos. Pero no cayó todavía. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué qué? ¿Por qué esperó tanto? Marisol sonrió tristemente. Porque usted le dijo que no tenía que ser fuerte. El Papa cerró los ojos. No recordaba todavía las palabras exactas. Pero comenzó a recordar la intención. Quizás, aquella noche de 1986, había escrito sin saberlo algo mucho más profundo que una carta. Había dado permiso. Permiso para llorar. Permiso para no responder. Permiso para no demostrar nada. Y Rosa había recibido ese permiso. No había abierto la carta. Porque no tenía que hacerlo. El Papa volvió a mirar a Marisol. ¿Ella está enojada conmigo? Marisol negó con la cabeza. No. ¿Triste? A veces. ¿Me recuerda? Marisol respondió inmediatamente. Sí. El Papa respiró. ¿Qué recuerda? Marisol pensó unos segundos. No recuerda su rostro. El Papa sonrió débilmente. Eso tiene sentido. Recuerda su voz. Él la miró. ¿Mi voz? La voz que imaginó cuando leyó su nombre. El Papa permaneció inmóvil. Marisol continuó. Para ella, usted no es el Papa. Aquellas palabras hicieron que el anciano sonriera. Entonces, ¿quién soy? Marisol respondió. El hombre que se acordó de ella. Y esa vez la lágrima sí cayó. El Papa no la limpió. Dejó que siguiera su camino. Porque en aquel momento había comprendido algo que había tardado 40 años en entender. La carta no había sido una obra pequeña. No había sido un gesto perdido. No había desaparecido en el vacío. Había llegado. Pero había llegado de una manera que él jamás habría imaginado. No como información. No como una respuesta. Sino como compañía. Rosa no había necesitado leer lo que él había escrito. Había necesitado saber que él había escrito. Eso era todo. Y quizás eso era lo que tantas personas necesitaban de la Iglesia. No siempre respuestas. No siempre explicaciones. A veces solo necesitaban saber que alguien había visto su dolor. Que alguien había pronunciado su nombre. Que alguien había rezado. Que alguien había permanecido allí, aunque no pudiera arreglar nada. El Papa miró nuevamente la lata. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Por qué la trajiste? Marisol respondió. Porque mi abuela quiere devolvérsela. El Papa frunció ligeramente el ceño. ¿Devolvérmela? Sí. ¿Por qué? Marisol puso las manos sobre la tapa. Porque dice que ahora le toca a usted decidir qué hacer con ella. El Papa permaneció en silencio.
La frase parecía sencilla. Pero escondía una profundidad que todavía no podía medir. Durante 40 años, Rosa había guardado la carta. Ahora la devolvía. No porque ya no la necesitara, sino porque consideraba que había cumplido su propósito. El joven sacerdote había enviado una mano hacia la oscuridad. Rosa la había sostenido durante toda una vida. Y ahora se la estaba devolviendo. La pregunta era qué haría él. ¿Abrirla? ¿O dejarla cerrada? El Papa miró a Marisol. ¿Ella quiere que la abra? Marisol negó lentamente. No me dijo eso. ¿Entonces qué quiere? Marisol recordó las palabras exactas. Y las repitió. Quiere que usted sepa que nunca estuvo solo en aquella carta. El Papa bajó la mirada. Afuera, las campanas comenzaron a sonar. 1, 2, 3. El tiempo seguía avanzando. Pero nadie en aquella habitación parecía tener prisa. Porque 40 años habían esperado para llegar hasta aquel momento. Y todavía quedaba una última pregunta. Una pregunta que solo podía responderse abriendo el sobre. El Papa extendió lentamente la mano. Marisol colocó la lata sobre la mesa. Él la abrió. Dentro estaba el sobre. El mismo. La esquina gastada. El sello intacto. La escritura de un hombre joven. El Papa lo sostuvo entre sus dedos. Marisol observaba en silencio. Entonces él hizo algo inesperado. No abrió la carta inmediatamente. Primero la acercó a su pecho. La sostuvo allí. Y susurró. Gracias, Rosa. Después miró a Marisol. ¿Quieres saber qué escribí? La joven negó. No. El Papa pareció sorprendido. Marisol sonrió. Creo que mi abuela ya lo sabe. El anciano permaneció en silencio. Y en ese instante comprendió que había llegado el momento. No de descubrir qué había escrito, sino de descubrir por qué aquellas palabras habían permanecido cerradas durante 40 años. Porque quizás, al final, la carta no había estado esperando ser abierta. Había estado esperando que él comprendiera. Y ahora, por fin estaba preparado para hacerlo. El Papa sostuvo el sobre entre sus manos. Durante unos segundos, no hizo nada. Marisol permanecía frente a él. No había prisa. Nadie esperaba que aquello ocurriera rápidamente. Después de 40 años, la carta había esperado demasiado tiempo como para ser abierta con la misma rapidez con la que se abre un documento cualquiera. El Papa observó nuevamente el sello. Estaba intacto. Tan intacto como aquella noche de 1986. Y, sin embargo, el hombre que había escrito aquellas palabras ya no era el mismo. Habían pasado 4 décadas. 4 décadas de decisiones. De viajes. De responsabilidades. De momentos de alegría. De momentos de dolor. De personas que habían llegado a su vida y luego habían desaparecido. De sacerdotes que había acompañado hasta sus últimos días. De niños que había visto crecer. De comunidades enteras que habían cambiado. Y ahora, en medio de todo aquello, el pasado había regresado. No como un recuerdo. Como una pregunta. El Papa giró lentamente el sobre. Marisol observaba sus manos. ¿Está seguro?, preguntó ella. El Papa levantó la mirada. ¿De qué? ¿De qué quiere abrirla? El anciano sonrió ligeramente. Era una pregunta extraña. Pero quizás era la única pregunta correcta. No lo sé. Marisol no respondió. Durante 40 años, continuó él, pensé que quería saber si Rosa había leído esta carta. Miró el sobre. Ahora creo que estaba equivocado. ¿Qué quiere saber entonces? El Papa tardó unos segundos. Quiero saber si fui capaz de decirle lo que realmente necesitaba escuchar. Marisol bajó la mirada. Quizás eso no importe. El Papa la miró.
¿Por qué dices eso? Porque mi abuela no la abrió. Él sonrió. Exactamente. Entonces quizás no importa lo que escribió. El Papa se quedó en silencio. Aquella respuesta era más profunda de lo que parecía. Durante toda su vida sacerdotal, había aprendido a confiar en las palabras. Había predicado. Había enseñado. Había explicado. Había escrito. Había pronunciado homilías ante miles de personas. Había intentado encontrar las palabras adecuadas para momentos difíciles. Pero ahora, frente a una carta que había escrito en su juventud, comenzaba a descubrir algo diferente. A veces, las palabras no son lo más importante. A veces, lo importante es el acto de pronunciarlas. La decisión de no permanecer en silencio. La decisión de decir: estoy aquí. Te veo. No estás sola. El Papa respiró profundamente. Y entonces rompió el sello. El sonido fue casi imperceptible. Un pequeño crujido. Nada más. Pero para él parecía el sonido de una puerta que había permanecido cerrada durante 40 años. Marisol bajó la mirada. No quería mirar. Sentía que aquel momento pertenecía al Papa. A Rosa. Y al joven sacerdote que había escrito aquellas palabras. El Papa sacó lentamente la hoja. Estaba doblada. El papel había adquirido un tono amarillento. La tinta se había desvanecido ligeramente. Pero las palabras seguían allí. Su propia letra. Su propia firma. Durante unos segundos, no leyó. Simplemente observó. Entonces comenzó. Y mientras sus ojos recorrían las primeras líneas, algo cambió en su rostro. No parecía sorprendido. Parecía reconocer a alguien. A sí mismo. A aquel hombre joven que había escrito sin saber que algún día volvería a leer sus propias palabras. El Papa siguió. Marisol escuchaba el silencio. No podía leer desde donde estaba. Y no quería hacerlo. Después de un momento, el Papa dejó escapar una respiración profunda. ¿Qué dice? Preguntó Marisol. El Papa no respondió inmediatamente. Miró nuevamente la hoja. No recuerdo haber escrito esto. Marisol sonrió. Pero lo escribió. Él asintió. Sí. Volvió a leer. Y entonces comenzó a comprender por qué Rosa había decidido no abrirla. No porque las palabras fueran demasiado dolorosas, sino porque aquellas palabras no estaban destinadas a resolver su dolor. No intentaban explicar la tragedia. No intentaban encontrar una razón. No hablaban de castigos. No hablaban de pruebas. No ofrecían respuestas fáciles. El joven sacerdote había escrito algo mucho más sencillo. Había reconocido el dolor. Lo había dejado existir. Y había prometido una sola cosa. Rezar. El Papa llegó a la última línea. Allí estaba su firma. Padre Roberto. Se quedó mirando el nombre. Un nombre que había utilizado durante años. Un nombre que parecía pertenecer a otra vida. Entonces ocurrió algo inesperado. El Papa comenzó a llorar. No fue un llanto ruidoso. No hubo dramatismo. Solo lágrimas. Lentas. Silenciosas. Marisol permaneció inmóvil. No sabía si debía hablar. Finalmente, el Papa dobló nuevamente la hoja. ¿Qué pasa?, preguntó ella. El anciano levantó los ojos. Yo pensé que había escrito una carta para ella. Marisol esperó. Pero ahora creo que también la escribí para mí. La joven no comprendió. ¿Para usted? El Papa asintió. Para el hombre que sería después. Marisol guardó silencio. El Papa miró hacia la ventana. Cuando uno es joven, cree que tiene que salvar a todos. Su voz era tranquila. Cree que si trabaja lo suficiente, reza lo suficiente y encuentra las palabras correctas, podrá evitar que las personas sufran.
Marisol escuchaba. Después aprende que no puede. El Papa bajó la mirada. Y esa es una de las lecciones más difíciles para un sacerdote. No podía devolver a los muertos. No podía cambiar el pasado. No podía garantizar que una familia nunca volvería a sufrir. No podía proteger a todos. Pero podía estar allí. Y a veces, estar allí era todo lo que podía ofrecer. El Papa miró la carta. Creo que eso fue lo que intenté hacer. Marisol asintió. Y lo consiguió. El anciano la miró. ¿Cómo puedes saberlo? Marisol señaló la lata. Porque ella la guardó. Aquellas palabras volvieron a tocarlo. El Papa volvió a mirar la carta. Entonces preguntó. ¿Por qué tu abuela no quiso abrirla? Marisol respondió. Porque tenía miedo de que las palabras terminaran. El Papa frunció el ceño. ¿Terminarán? Sí. Marisol explicó. Ella decía que si abría la carta, la historia tendría un principio y un final. El Papa permaneció en silencio. Pero mientras permaneciera cerrada, continuó Marisol, siempre podía imaginar que usted estaba escribiéndola todavía. El Papa bajó lentamente la cabeza. Aquella explicación le dolió. Pero era un dolor extraño. No era tristeza. Era gratitud. Porque ahora entendía algo que no había comprendido durante toda su vida. Las personas no siempre recuerdan exactamente lo que les decimos. Recuerdan cómo las hicimos sentir. Rosa no recordaba las palabras. Había recordado la presencia. No había recordado la tinta. Había recordado la intención. No había necesitado leer la carta. Había necesitado saber que alguien la había escrito. El Papa dobló cuidadosamente la hoja. La volvió a introducir en el sobre. Pero no lo cerró. Marisol observó el gesto. ¿No va a guardarla? Sí. ¿Dónde? El Papa miró la lata. En un lugar donde pueda verla. Marisol sonrió. Mi abuela diría que eso es peligroso. El Papa sonrió también. ¿Por qué? Porque usted podría empezar a leerla demasiado. El anciano soltó una pequeña risa. Era la primera vez que Marisol lo veía reír desde que había entrado en la habitación. Pero la sonrisa desapareció lentamente. El Papa tomó la carta otra vez. Marisol. Sí. Quiero hacerte una pregunta. Claro. ¿Por qué Rosa la devuelve ahora? La joven bajó la mirada. Era la pregunta que esperaba. Porque dice que ya no necesita guardarla. El Papa permaneció inmóvil. ¿Por qué? Marisol respondió. Porque durante muchos años tuvo miedo de olvidar. El Papa escuchaba. Tenía miedo de olvidar los rostros de los que perdió. Una pausa. Después tuvo miedo de olvidar su propia vida. Otra pausa. Y finalmente comprendió que no había olvidado nada. El Papa respiró lentamente. Entonces, ¿qué cambió? Marisol levantó la mirada. Que ahora está lista para dejar que la carta siga su camino. El Papa no entendía completamente. ¿Qué camino? El que usted decida. Aquella respuesta lo dejó pensativo. Durante 40 años, Rosa había custodiado aquella carta. Ahora se la entregaba. No como una deuda. No como una obligación. Como una liberación. El Papa comprendió que había algo profundamente espiritual en aquel gesto. A veces, amar algo significa conservarlo. Pero a veces, amar significa saber cuándo dejarlo ir. Rosa había protegido la carta cuando la necesitaba. Ahora estaba preparada para entregarla. Y el Papa comprendió que él también tenía algo que aprender. Había pasado gran parte de su vida intentando conservar. Conservar la fe. Conservar la esperanza. Conservar la memoria. Conservar las tradiciones. Proteger a las personas. Pero quizás había momentos en los que la misión no consistía en conservar.
Consistía en devolver. Devolver esperanza. Devolver dignidad. Devolver una voz. Devolver a alguien la certeza de que no había sido olvidado. El Papa miró a Marisol. ¿Puedo pedirte algo? Sí. No le digas a Rosa que lloré. Marisol sonrió. ¿Por qué no? Porque se burlaría de mí. Marisol soltó una pequeña carcajada. Mi abuela no se burla de nadie. Entonces probablemente me preguntaría por qué lloré. Eso sí. El Papa sonrió. Y no sé qué responder. Marisol lo miró. Creo que sí sabe. El Papa levantó una ceja. Ah, sí. Sí. ¿Qué respondería usted? Marisol miró la carta. Que finalmente descubrió que sus palabras llegaron. El Papa dejó de sonreír. Aquella frase era exactamente la respuesta. La que había esperado durante 40 años. Habían llegado. Habían llegado mucho más lejos de lo que había imaginado. Habían llegado a una casa pequeña. A una mujer. A una familia. A una generación. Habían llegado a una niña que había crecido viendo una lata sobre una repisa. Habían llegado a una joven que ahora estaba sentada frente a él. Y, finalmente, habían regresado al hombre que las había escrito. Pero la conversación todavía no había terminado. Porque Marisol tenía algo más. Algo que su abuela le había pedido que entregara únicamente después de que el Papa leyera la carta. La joven metió la mano en su bolso. Sacó una pequeña fotografía. La colocó sobre la mesa. El Papa la tomó. Era una imagen antigua. Rosa aparecía sentada frente a su casa. A su lado había una niña pequeña. Marisol. El Papa observó la fotografía. ¿Esta eres tú? Sí. ¿Y ella? Mi abuela. El Papa sonrió. Pero entonces Marisol señaló un lugar en la fotografía. Detrás de Rosa. Sobre la repisa. Se veía una pequeña lata. La misma lata. El Papa se quedó inmóvil. La fotografié el día antes de venir. El Papa levantó los ojos. ¿Por qué? Marisol respondió. Porque mi abuela quería que usted la viera. ¿La lata? No. Marisol señaló la fotografía. ¿La casa? El Papa observó nuevamente la imagen. Era una casa humilde. Una casa que probablemente nadie habría considerado importante. Pero allí había vivido una mujer durante toda una vida. Allí había llorado. Allí había criado a sus hijos. Allí había enterrado recuerdos. Allí había guardado una carta. Y allí había esperado. El Papa preguntó. ¿Qué quiere que vea? Marisol tardó unos segundos. Que usted siempre pensó que la carta había viajado desde aquí hasta Roma. El Papa la miró. Pero mi abuela dice que no. ¿Qué dice ella? Marisol respondió. Dice que la carta nunca se movió. El Papa frunció el ceño. ¿Cómo? Dice que usted fue quien regresó a ella. El silencio volvió. Marisol explicó. Usted siguió su camino durante 40 años. Y ella siguió el suyo. Pero la carta permaneció en el mismo lugar. Esperando. El Papa observó la fotografía. Y comprendió. Quizás las personas pasan gran parte de su vida buscando el camino de regreso. Regresan a lugares. A personas. A recuerdos. A preguntas. Y quizás no siempre regresan físicamente. A veces regresan cuando finalmente comprenden algo que no podían comprender antes. El Papa había regresado. No a la montaña. No a aquella pequeña comunidad. Sino al hombre que había sido. Al joven sacerdote. Al padre Roberto. A la persona que, una noche, había escrito 4 líneas sin imaginar que algún día esas líneas serían la prueba de que había hecho algo correcto. Marisol se levantó.
El encuentro parecía estar llegando a su fin. Pero antes de marcharse, el Papa la detuvo. Marisol. Ella se volvió. Sí. Quiero pedirte un favor. Claro. El Papa sostuvo el sobre. Dile a tu abuela que voy a conservar esta carta. Marisol sonrió. ¿Dónde? El Papa miró hacia el escritorio. No lo sé todavía. Después añadió. Pero quiero que sepa que no volverá a estar guardada en una lata. Marisol asintió. ¿Y qué le digo que hará con ella? El Papa miró la carta. La leeré cuando necesite recordar quién era. Marisol sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Pero antes de salir, el Papa añadió algo más. Y dile que ahora la carta también me pertenece a mí. Marisol se detuvo. ¿Qué significa eso? El Papa sonrió. Que durante 40 años ella guardó mis palabras. Miró la fotografía. Ahora yo guardaré su historia. Marisol salió de la habitación. La puerta se cerró. El Papa permaneció solo. Sobre el escritorio estaban la fotografía y la carta. Dos objetos pequeños. Una hoja. Una imagen. Y, sin embargo, parecían contener 40 años de vida. El Papa tomó la fotografía. La observó una última vez. Después miró el sobre. Y comprendió que aquel encuentro no había terminado. Porque había una pregunta que todavía no había hecho. Una pregunta que no podía responder Marisol. Solo Rosa. ¿Por qué había perdido a su esposo y a su hijo aquella noche? ¿Y qué había sucedido realmente en aquella montaña en 1986? El Papa sabía que la historia que había recibido hasta entonces era incompleta. Y si quería comprender por qué Rosa había guardado aquella carta durante 40 años, tendría que regresar al principio. A la noche de la tragedia. Al lugar donde 11 hombres desaparecieron bajo la tierra. Y al momento exacto en que una mujer dejó de esperar que regresaran. Porque allí, en aquella noche olvidada por casi todos, había comenzado la historia de la carta que nunca fue abierta. Marisol permaneció en silencio durante varios segundos. El Papa seguía mirando la fotografía que ella había colocado sobre la mesa. ¿Por qué nunca la abrió? Preguntó finalmente. Marisol bajó la mirada. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De descubrir que no había nada que pudiera ayudarla. El Papa no respondió. Marisol continuó. Mi abuela recibió la carta después de la tragedia. Todos esperaban que la leyera. Pero ella nunca lo hizo. ¿Nunca? Nunca. ¿Y qué hizo con ella? Marisol señaló la fotografía. La guardó. El Papa observó nuevamente la pequeña lata. ¿Durante 40 años? Sí. El silencio volvió a llenar la habitación. El Papa parecía intentar comprender cómo una simple carta podía permanecer cerrada durante tanto tiempo. ¿Sabes qué pensaba ella que había dentro? Marisol negó. No exactamente. Entonces, ¿por qué la conservó? Marisol respiró profundamente. Porque saber que alguien había pensado en ella era suficiente. Aquella respuesta sorprendió al Papa. Durante años había imaginado aquella carta como un mensaje que necesitaba ser leído. Ahora comprendía que quizás su significado había comenzado mucho antes. La carta había sido escrita. Había viajado. Había llegado. Y, aunque nunca había sido abierta, había cumplido una parte de su propósito. El Papa tomó la fotografía. ¿Crees que algún día la abrirá? Marisol lo miró. No lo sé. ¿Y tú quieres que lo haga? Marisol tardó en responder. Una parte de mí sí. ¿Por qué? Porque quiero saber qué decía. El Papa sonrió débilmente. Yo también. Marisol lo observó. Pero otra parte de mí tiene miedo. ¿De qué? De que cuando la abra, algo cambie. El Papa comprendió.
A veces las personas se aferran a los misterios porque los misterios permiten seguir esperando. Una carta cerrada puede contener cualquier cosa. Pero una carta abierta solo puede contener palabras. Y las palabras, una vez conocidas, ya no pueden cambiarse. El Papa dejó la fotografía sobre la mesa. Entonces tendremos que esperar. Marisol asintió. Sí. Pero ninguno de los dos sabía que aquella espera estaba a punto de terminar. Porque, en aquel mismo momento, lejos de Roma, Rosa había tomado una decisión. Después de 40 años, finalmente estaba preparada para abrir la lata. Y dentro de ella no solo encontraría una carta. Encontraría una parte de su propia historia que había permanecido en silencio durante toda una vida. La pregunta ya no era qué decía aquella carta. La verdadera pregunta era otra. ¿Por qué Rosa había necesitado 40 años para estar preparada para leerla? Y la respuesta estaba escondida en la noche en que 11 hombres desaparecieron bajo una montaña. Una noche que Rosa nunca había conseguido olvidar. Una noche que había cambiado para siempre la vida de una familia. Y una noche que, finalmente, estaba a punto de revelar su último secreto. Rosa había esperado 40 años. 40 años desde aquella noche. 40 años desde que recibió la carta. Y ahora, sentada junto a la ventana, sostenía la pequeña lata entre sus manos. Marisol estaba frente a ella. ¿Estás segura?, preguntó. Rosa asintió. Sí. Podemos esperar. No. La anciana miró la lata. Ya esperé demasiado. Marisol no dijo nada. Rosa abrió lentamente la tapa. Dentro estaba el sobre. El mismo que había permanecido allí durante décadas. Amarillento. Gastado. Pero todavía intacto. Rosa lo tomó. Sus manos temblaban. Marisol observaba en silencio. ¿Quieres que lo abra yo?, Rosa negó. No. Entonces, quiero hacerlo yo. Con mucho cuidado, Rosa abrió el sobre. Sacó la hoja. Durante unos segundos no pudo leer. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Marisol se acercó. ¿Qué dice? Rosa no respondió. Siguió leyendo. Y entonces ocurrió algo inesperado. La anciana comenzó a sonreír. Marisol no entendía. ¿Qué pasa? Rosa levantó la mirada. No escribió lo que yo imaginaba. ¿Qué escribió? Rosa volvió a mirar la carta. No me explicó por qué ocurrió. Marisol permaneció quieta. ¿Entonces qué hizo? Rosa apretó la hoja contra su pecho. Me dijo que no estaba sola. Aquellas palabras fueron suficientes para que Marisol comenzara a llorar. Rosa continuó leyendo. La carta no era larga. No contenía grandes discursos. No intentaba explicar la tragedia. No prometía que todo estaría bien. Solo hablaba de la ausencia. Del dolor. De la memoria. Y de una esperanza pequeña. Una esperanza que, según el joven sacerdote que había escrito aquellas palabras, podía sobrevivir incluso cuando una persona ya no podía encontrar respuestas. Rosa terminó. Permaneció en silencio. Marisol preguntó. ¿Era eso lo que esperabas? La anciana negó. No. ¿Te decepcionó? Rosa sonrió. Al contrario. ¿Por qué? Rosa miró nuevamente la carta. Porque ahora entiendo por qué no podía abrirla antes. Marisol se acercó. ¿Por qué? Rosa respondió. Porque durante todos estos años yo no necesitaba saber qué decía. Necesitaba saber que alguien había escrito. Marisol comprendió. La carta había permanecido cerrada porque Rosa no estaba preparada para leerla. Pero había conservado el sobre porque, en el fondo, necesitaba saber que alguien había pensado en ella. Y quizás eso había sido suficiente para mantenerla en pie. Rosa dobló cuidadosamente la carta. ¿Quieres que se la devuelva al Papa?
La anciana pensó. Sí. ¿Estás segura? Rosa asintió. Ahora él también necesita leerla. Marisol la miró sorprendida. ¿Por qué? Rosa respondió. Porque durante 40 años creyó que sus palabras no habían llegado. ¿Y si llegaron? Una pausa. Solo tardaron un poco más. Cuando la noticia llegó a Roma, el Papa permaneció largo rato en silencio. Marisol le había contado que Rosa finalmente había abierto la carta. ¿Qué dijo? Preguntó. Dijo que usted tenía razón. El Papa sonrió. ¿Sobre qué? Sobre que las palabras pueden permanecer vivas. Él bajó la mirada. ¿Y la carta? Quiere devolvérsela. El Papa tardó unos segundos en responder. No. Marisol quedó sorprendida. ¿No quiere recuperarla? No. ¿Por qué? El Papa respondió. La carta siempre fue de ella. Pero usted la escribió. Sí. ¿Entonces? El Papa sonrió. Yo escribí las palabras. Ella les dio significado. Marisol permaneció en silencio. El Papa continuó. Déjala con ella. Y así lo hicieron. La carta regresó a Rosa. Pero esta vez no volvió a la lata. Rosa la colocó sobre la repisa. A la vista. Después de 40 años, ya no necesitaba esconderla. Ya no era un recuerdo doloroso. Era una parte de su vida. Una prueba de que, incluso en el momento más oscuro, alguien había decidido escribir. Y eso había cambiado algo. No había devuelto a los muertos. No había borrado el dolor. Pero había impedido que Rosa creyera que estaba completamente sola. Esa noche, antes de dormir, Rosa miró la carta una última vez. Y por primera vez en 40 años, habló en voz alta. Gracias. No sabía si se lo decía al joven sacerdote. Al hombre que ahora era papa. Adiós. O quizás a todos ellos. Pero, por primera vez, no necesitaba saberlo. Porque algunas historias no terminan cuando descubrimos todas las respuestas. Terminan cuando finalmente podemos vivir en paz con las preguntas que quedaron. Y Rosa, después de 40 años, por fin estaba preparada para hacerlo. Durante los días siguientes, Rosa comenzó a comportarse de una manera diferente. No era tristeza. Tampoco era alegría. Era algo más profundo. Una especie de tranquilidad que Marisol nunca había visto en ella. La carta permanecía sobre la repisa. Rosa la miraba algunas veces. Pero ya no la tocaba. Parecía haber comprendido que no necesitaba volver a leerla. Ya sabía lo que decía. Y, sobre todo, ya sabía por qué había sido escrita. Una tarde, Marisol preguntó. Abuela, ¿qué piensas hacer ahora? Rosa estaba sentada junto a la ventana. ¿Con qué? Con todo esto. La anciana sonrió. ¿Con qué todo? Marisol no supo responder. La carta. El Papa. La historia. Los años. Todo. Rosa pareció entender. Nada. ¿Nada? Seguir viviendo. Marisol sonrió. Eso suena demasiado sencillo. La vida casi siempre es así. Rosa miró hacia la montaña. Somos nosotros quienes la complicamos. En Roma, el Papa también había cambiado. No de una manera visible. Pero había algo diferente en la forma en que escuchaba a las personas. Cuando alguien llegaba con una historia difícil, ya no buscaba inmediatamente una respuesta. Escuchaba. Preguntaba el nombre. Y permanecía allí. Quizás porque había comprendido algo que la carta de Rosa le había enseñado. Que el dolor no siempre necesita explicaciones. A veces solo necesita compañía. Una mañana, Marisol recibió una llamada. Era el Papa. ¿Cómo está Rosa? Bien. ¿Segura? Marisol sonrió.
Dice que está cansada de que todos le pregunten lo mismo. El Papa rió. Entonces sigue siendo ella. Sí. Hubo un breve silencio. Después, el Papa preguntó. ¿Puedo hablar con ella? Marisol llevó el teléfono. Abuela, es para ti. Rosa tomó el teléfono. Sí. La voz del Papa llegó al otro lado. Hola, Rosa. Hola, Roberto. Durante unos segundos, ninguno habló. Era extraño. Habían pasado 40 años sin conocerse. Y ahora parecía que se conocían desde siempre. ¿Leíste la carta? Preguntó él. Sí. ¿Y? Rosa sonrió. Era muy corta. El Papa rió. Lo siento. No. ¿No? Fue suficiente. El Papa permaneció en silencio. Rosa continuó. Quería decirte algo. Te escucho. Durante mucho tiempo pensé que la carta era para mí. Lo era. No. El Papa guardó silencio. Ahora creo que también era para ti. Él no respondió. Rosa siguió. Porque tú también necesitabas saber que tus palabras habían llegado a alguna parte. El Papa sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Gracias. Rosa sonrió. No me agradezcas. ¿Por qué? Porque tú escribiste primero. El Papa recordó aquella frase. La había escuchado antes. Pero ahora la comprendía de una manera diferente. Una carta puede ser escrita por una persona. Pero su significado puede crecer en las manos de otra. Y quizás eso era lo que había sucedido. Él había escrito pensando que estaba ofreciendo consuelo. Rosa había recibido aquellas palabras y había convertido el recuerdo en una forma de vida. Rosa, preguntó el Papa, ¿te arrepientes de no haber abierto la carta antes? La anciana pensó. No. ¿Nunca? Nunca. ¿Por qué? Rosa miró hacia la repisa. Porque necesitaba 40 años para entenderla. El Papa cerró los ojos. Entonces llegó en el momento correcto. Rosa sonrió. Sí. Después de aquella llamada, ambos guardaron silencio. No necesitaban decir nada más. La conversación terminó. Pero las palabras permanecieron. Unos días después, Marisol encontró a su abuela escribiendo. ¿Otra carta? Rosa sonrió. Sí. ¿Para quién? La anciana respondió. Para ti. Marisol se sorprendió. ¿Para mí? Sí. ¿Puedo leerla? Todavía no. Marisol comenzó a reír. ¿Ahora tú haces lo mismo? Rosa también rió. Quizás aprendí algo. ¿Qué? Que algunas cosas necesitan tiempo. Marisol dejó que su abuela continuara. No preguntó más. Pero aquella noche, cuando Rosa terminó de escribir, dobló la hoja y la guardó dentro de la pequeña lata. Junto a los recuerdos. Junto a los nombres. Junto a todo aquello que había sobrevivido al tiempo. Marisol no sabía qué decía. Pero no tenía prisa. Había aprendido que algunas respuestas llegan cuando uno está preparado para recibirlas. Y quizás esa era la verdadera historia de aquella carta. No una historia sobre un papa. Ni siquiera sobre una tragedia. Era una historia sobre el tiempo. Sobre cómo una palabra puede esperar. Sobre cómo una persona puede sobrevivir a una pérdida. Y sobre cómo, incluso después de 40 años, todavía puede existir un momento para abrir una carta. Rosa había pasado gran parte de su vida pensando que aquella noche había sido el final de todo. Pero no lo era. Había sido el comienzo de otra historia. Una historia que comenzó con 11 hombres que nunca regresaron. Continuó con una carta que tardó décadas en ser abierta. Y terminó con una mujer que finalmente comprendió algo sencillo. No podía cambiar el pasado. No podía recuperar a quienes había perdido.
Pero podía decidir qué hacer con el tiempo que todavía tenía. Y Rosa decidió vivirlo. Sin esperar. Sin esconder la carta. Sin tener miedo de recordar. Porque algunas heridas nunca desaparecen. Pero eso no significa que una persona deba pasar toda su vida dentro de ellas. A veces, después de muchos años, el corazón simplemente aprende a caminar alrededor del dolor. Y eso también puede ser una forma de paz. Después de aquella conversación, Marisol comenzó a notar pequeños cambios en su abuela. Rosa ya no guardaba la carta en la lata. Ahora estaba sobre la repisa, donde podía verla cada mañana. Pero lo más importante era que ya no hablaba de aquella noche como antes. Durante años, cada recuerdo terminaba en el mismo lugar. La montaña. Los 11 hombres. La espera. La incertidumbre. Ahora, cuando Marisol preguntaba por el pasado, Rosa podía hablar sin quedarse atrapada en él. ¿Crees que alguna vez dejarás de extrañarlos? Preguntó Marisol una tarde. Rosa negó. No. Entonces, ¿cómo haces para seguir? La anciana pensó durante unos segundos. No dejo de extrañarlos. ¿Entonces? Aprendí a extrañarlos sin dejar de vivir. Marisol guardó silencio. Rosa miró la carta. Eso fue lo que me enseñó. ¿La carta? Sí. Pero la carta solo decía unas palabras. Rosa sonrió. A veces unas pocas palabras son suficientes. La historia no se hizo pública. El Papa nunca habló de ella en una ceremonia. No hubo cámaras. No hubo titulares. Quizás porque aquella historia no necesitaba convertirse en un espectáculo. Era algo privado. Algo que pertenecía a Rosa. A Marisol. Y a todas las personas que habían formado parte de aquella larga espera. Pero para el Papa, la experiencia dejó una enseñanza que llevó consigo. Comenzó a pensar en todas las personas que, como Rosa, vivían con preguntas sin respuesta. Personas que no necesitaban grandes discursos. Solo necesitaban que alguien se sentara a su lado. Que escuchara. Que recordara su nombre. Y así, cada vez que alguien llegaba hasta él con una historia difícil, hacía algo diferente. No intentaba responder inmediatamente. Primero escuchaba. Después preguntaba. ¿Cómo te llamas? Y muchas veces, esa simple pregunta cambiaba la conversación. Porque una persona que sufre puede sentirse invisible. Pero escuchar su nombre es una forma de decir. Te veo. Sé que estás aquí. Tu historia importa. Eso era lo que Rosa había recibido aquella noche, 40 años atrás. No una solución. No una explicación. Solo la certeza de que alguien había decidido verla. Una mañana, Marisol recibió una carta. No era de Rosa. Era del Papa. La joven abrió el sobre con cuidado. Dentro había una fotografía. Era una imagen sencilla de la pequeña lata. Marisol sonrió. Junto a la fotografía había una breve nota. El Papa había escrito que conservaba una copia de la primera carta. Pero ahora entendía algo que antes no había comprendido. La carta no pertenecía realmente a quien la había escrito. Pertenecía a quien necesitaba recibirla. Marisol llevó la fotografía a Rosa. La anciana la observó. ¿Qué piensas? Rosa respondió. Que finalmente entendió. ¿Qué? Que una carta puede tener más de un destino. Marisol no comprendió completamente. Rosa explicó. Primero llega a la persona para la que fue escrita. Después puede llegar a otras. ¿A quién? A cualquiera que necesite escuchar las mismas palabras. Marisol miró la fotografía. Quizás Rosa tenía razón. Porque aquella historia había comenzado con una sola persona. Pero ahora había algo más. Una enseñanza. Una forma diferente de mirar el dolor. Una manera de comprender que la ausencia no siempre puede solucionarse. Pero sí puede acompañarse. Los meses pasaron.
La salud de Rosa comenzó a deteriorarse lentamente. No era una enfermedad repentina. Era simplemente el paso del tiempo. Marisol comenzó a pasar más horas a su lado. Una tarde, Rosa pidió la lata. Marisol se la entregó. La anciana la abrió. Dentro estaba la carta que había escrito para el Papa. Marisol la reconoció. ¿Nunca la enviaste? Rosa negó. No. ¿Por qué? Porque ya le dije todo. ¿Cuándo? Rosa sonrió. Cuando hablé con él. Marisol entendió. La carta ya no era necesaria. Rosa había aprendido que algunas palabras deben ser pronunciadas, no guardadas. La anciana dobló la hoja. Después la colocó nuevamente dentro de la lata. Quiero que la tengas tú. Marisol se sorprendió. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Rosa respondió. Porque algún día tendrás que decidir qué hacer con ella. ¿Y qué debo hacer? Rosa la miró. Lo que tu corazón te diga. Marisol cerró la lata. Todavía no sabía qué significaba aquello. Pero no preguntó. Sabía que algunas respuestas podían esperar. ¿Cómo había esperado la carta? ¿Cómo había esperado Rosa? ¿Cómo había esperado aquella historia durante tantos años? Y quizás, después de todo, esa era la última lección. No todas las cosas deben resolverse inmediatamente. Algunas necesitan tiempo. Algunas necesitan silencio. Y algunas, necesitan que alguien tenga el valor de esperar. El tiempo siguió avanzando. Rosa estaba cada vez más débil, pero había algo que permanecía intacto. Su memoria. Especialmente cuando se trataba de aquella noche. Una tarde, Marisol se sentó junto a ella. Abuela. Sí. Hay algo que nunca te pregunté. Rosa la miró. ¿Qué cosa? ¿Por qué nunca quisiste saber qué había pasado realmente? La anciana permaneció en silencio. Durante unos segundos, Marisol pensó que no respondería. Pero finalmente dijo. Porque tenía miedo de descubrir que había esperado en vano. Marisol bajó la mirada. Rosa continuó. Mientras no supiera la verdad, podía imaginar que algún día regresarían. Pero sabías que eso era casi imposible. Lo sabía. Entonces, ¿por qué? Rosa miró hacia la ventana. Porque a veces la esperanza no necesita lógica. Marisol sintió un nudo en la garganta. ¿Y ahora? Rosa sonrió. Ahora ya no necesito esperar. ¿Por qué? La anciana señaló la carta. Porque finalmente entendí que esperar no es lo mismo que amar. Marisol la miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? Rosa explicó. Esperar puede mantenerte atrapada en el pasado. Pero amar. Hizo una pausa. Amar permite recordar y seguir adelante. Marisol guardó silencio. Aquellas palabras resumían toda la vida de su abuela. Durante décadas había confundido la memoria con la espera. Había pensado que dejar de esperar significaba olvidar. Ahora sabía que no era así. Podía recordar a los que había perdido. Podía pronunciar sus nombres. Podía conservar sus historias. Y aún así, podía seguir viviendo. Esa noche, Marisol recibió un mensaje desde Roma. El Papa preguntaba por Rosa. Marisol respondió que estaba débil. La respuesta llegó poco después. Dile que sigo recordándola. Marisol miró la pantalla. Después entró en la habitación. Abuela. Rosa abrió los ojos. Sí. El Papa dice que todavía te recuerda. Rosa sonrió. Dile que yo también. Marisol tomó su mano. ¿Qué más quieres que le diga? Rosa pensó. Nada. ¿Nada? No hace falta. Marisol entendió. A veces, después de tantas palabras, el silencio también puede ser una respuesta.
Y quizás la historia de Rosa había llegado exactamente a ese punto. No necesitaba más explicaciones. No necesitaba otra carta. No necesitaba otra visita. Solo necesitaba saber que no había sido olvidada. Antes de dormir, Rosa pidió que Marisol acercara la lata. La abrió lentamente. Sacó la carta que había recibido 40 años atrás. Después tomó la que ella misma había escrito. Las colocó juntas. Marisol observó. ¿Por qué las juntas? Rosa respondió. Porque ahora forman una conversación. Marisol sonrió. ¿Entre quiénes? Rosa miró las dos hojas. Entre dos personas que nunca pensaron que volverían a encontrarse. Marisol comprendió. Una carta había viajado desde el pasado. La otra nunca había salido de aquella casa. Pero ambas habían llegado a su destino. Una había llevado consuelo. La otra, gratitud. Y quizás eso era todo lo que dos personas necesitaban decirse. Rosa cerró la lata. Guárdala. ¿Dónde? Donde nadie pueda perderla. Marisol asintió. Lo haré. Rosa cerró los ojos. Ahora sí puedo descansar. Marisol sintió que aquellas palabras eran diferentes a las de otras noches. Esta vez no había miedo. Solo paz. Se quedó junto a ella hasta que se durmió. Y mientras observaba a su abuela descansar, comprendió algo. La carta no había cambiado el pasado. No había devuelto a los 11 hombres. No había respondido todas las preguntas. Pero había cambiado algo mucho más importante. Había cambiado la forma en que Rosa miraba su propia vida. Y a veces, eso era suficiente. Porque hay respuestas que no llegan para explicar lo que sucedió. Llegan para enseñarnos cómo continuar después de que sucedió. Y esa fue la respuesta que Rosa había estado esperando durante 40 años. Los días siguientes fueron tranquilos. Rosa hablaba cada vez menos. Pero cuando lo hacía, sus palabras parecían tener más peso. Una mañana, Marisol entró en la habitación y encontró a su abuela mirando por la ventana. ¿En qué piensas? Rosa sonrió. En que pasó mucho tiempo. Marisol se sentó junto a ella. Sí. Demasiado. Quizás. Rosa negó lentamente. No. ¿No? No fue demasiado. Marisol la miró. Rosa continuó. Fue el tiempo que necesitaba. La joven comprendió que hablaba de la carta. De la espera. De todo lo que había sucedido. ¿Te arrepientes de algo? Rosa pensó durante unos segundos. De muchas cosas. Marisol bajó la mirada. Pero Rosa añadió. Aunque ya no quiero vivir pensando en ellas. ¿Por qué? Porque el pasado no necesita que yo siga sufriendo para demostrar que lo recuerdo. Aquella frase quedó grabada en la memoria de Marisol. Durante años había visto a su abuela sufrir y había pensado que aquel dolor era la prueba de su amor. Ahora comprendía que no era necesario. El amor podía permanecer incluso cuando el dolor disminuía. La memoria podía sobrevivir sin lágrimas. Y seguir adelante no significaba abandonar a quienes habían quedado atrás. Ese mismo día, Marisol recibió una llamada desde Roma. El Papa quería saber cómo estaba Rosa. Está tranquila, respondió Marisol. ¿Puedo hablar con ella? Marisol miró a su abuela. Sí. Acercó el teléfono. Hola, Rosa. La anciana sonrió. Hola. ¿Cómo te encuentras? Esperando. El Papa guardó silencio. Rosa rió suavemente. Es una broma. Él también sonrió. Me alegra. Ya no espero nada. ¿Nada? No. Rosa miró hacia la ventana. Ahora solo recuerdo. El Papa permaneció en silencio. Después dijo. Eso es bueno. Sí. Hubo una pausa. Entonces Rosa preguntó.
¿Todavía tienes la carta? Sí. ¿La has vuelto a leer? Muchas veces. Rosa sonrió. ¿Y qué piensas ahora? El Papa respondió. Que era demasiado joven para entender lo que estaba escribiendo. Rosa negó. No. ¿No? Escribiste exactamente lo que yo necesitaba. El Papa respiró profundamente. Me alegra. Rosa cerró los ojos. A mí también. No hablaron mucho más. Antes de terminar la llamada, Rosa dijo. Roberto. Sí. Gracias por haber escrito. El Papa respondió. Gracias por haber esperado. Rosa sonrió. Ya no espero. Lo sé. Ahora puedo descansar. La llamada terminó. Marisol miró a su abuela. Rosa parecía cansada. Pero estaba en paz. Aquella noche, Marisol abrió la pequeña lata. Dentro estaban las dos cartas. La que Rosa había recibido. Y la que Rosa había escrito. Las tomó con cuidado. Después añadió un tercer papel. Escribió un nombre. El de Rosa. Lo dobló. Y lo colocó junto a los demás recuerdos. No porque su abuela hubiera muerto. Todavía estaba allí. Sino porque Marisol había comprendido algo. Recordar a una persona no comienza después de perderla. Comienza cuando entendemos quién fue. Y Rosa había sido muchas cosas. Una esposa. Una madre. Una abuela. Una mujer que esperó. Pero, sobre todo, había sido una persona que aprendió a vivir con una herida sin permitir que esa herida destruyera el resto de su vida. Marisol cerró la lata. Por primera vez, no sintió tristeza al hacerlo. Sintió gratitud. Porque ahora sabía que algunas historias no terminan con una respuesta. Terminan con paz. Y para Rosa, eso era suficiente. Pasaron algunos días más. Rosa estaba cada vez más débil. Marisol permanecía a su lado casi todo el tiempo. Una tarde, recibió una llamada inesperada. Era desde Roma. El Papa quería visitar a Rosa. Marisol pensó que había entendido mal. ¿Aquí? Sí, respondió la voz al otro lado. Marisol miró a su abuela. No sabía si aquello sería posible. Pero unas horas después, la noticia fue confirmada. El Papa llegaría en silencio. Sin cámaras. Sin periodistas. Sin ceremonia. Solo quería despedirse. Cuando Rosa se enteró, permaneció unos segundos en silencio. ¿De verdad viene? Sí. La anciana sonrió. Entonces dile que no traiga nada. ¿Nada? Nada. ¿Ni siquiera flores? Rosa negó. Solo él. La visita fue breve. El Papa entró en la habitación sin anunciarse. Rosa estaba junto a la ventana. Cuando lo vio, sonrió. Llegaste. Él se acercó. Te dije que lo haría. Rosa lo miró. Yo no estaba esperando. El Papa sonrió. Lo sé. Se sentó junto a ella. Durante unos minutos no hablaron. No era necesario. Marisol observaba desde un rincón. Había imaginado aquel momento de muchas maneras. Pero la realidad era mucho más sencilla. Dos personas sentadas en silencio. Una carta sobre una mesa. Y una historia que había tardado 40 años en llegar hasta aquel instante. Finalmente, Rosa habló. ¿Sabes qué aprendí? ¿Qué? Que Dios no siempre responde las preguntas. El Papa la escuchaba atentamente. A veces, continuó Rosa, simplemente pone a alguien a nuestro lado. El Papa bajó la mirada. Rosa tomó su mano. Gracias por haber estado. Él apretó suavemente sus dedos. Gracias por enseñarme a hacerlo. Marisol sintió lágrimas en los ojos.
Rosa miró hacia la repisa. Allí estaba la carta. ¿La ves? Sí. Durante 40 años pensé que esa carta hablaba del pasado. El Papa esperó. Pero ahora entiendo que hablaba del futuro. ¿Cómo? Rosa sonrió. Me decía que todavía había vida después del dolor. El Papa permaneció en silencio. Rosa añadió. Y tenía razón. Antes de marcharse, el Papa preguntó. ¿Quieres que me lleve la carta? Rosa negó. No. ¿Estás segura? Sí. ¿Por qué? Rosa miró a Marisol. Porque ahora le pertenece a ella. Marisol se sorprendió. ¿A mí? Rosa asintió. Tú sabrás qué hacer con ella. El Papa comprendió. Se levantó lentamente. Antes de salir, se volvió hacia Rosa. Hasta pronto. La anciana sonrió. No. Él se detuvo. No digas eso. ¿Qué debo decir? Rosa respondió. Di adiós. El Papa la miró. Rosa sonrió. Esta vez quiero despedirme. Él asintió. Adiós, Rosa. Adiós, Roberto. Y entonces se fue. Marisol cerró la puerta. Rosa permaneció tranquila. ¿Estás bien? La anciana respondió. Ahora sí. Y por primera vez, Marisol comprendió que aquellas palabras no significaban que Rosa quisiera morir. Significaban que ya no tenía nada pendiente. La carta había sido abierta. La espera había terminado. La despedida había sido pronunciada. Y el corazón de Rosa, después de tantos años, finalmente estaba en paz. Después de la visita del Papa, Rosa pareció descansar profundamente. Durante la noche no tuvo miedo. No preguntó por la montaña. No preguntó por la carta. No preguntó por los hombres que nunca regresaron. Solo durmió. A la mañana siguiente, Marisol entró en la habitación y encontró a su abuela despierta. Buenos días. Rosa sonrió. Buenos días. ¿Dormiste bien? Como hacía mucho tiempo que no dormía. Marisol se sentó junto a ella. ¿Estás pensando en algo? Rosa miró hacia la ventana. En nada. ¿Nada? En nada que necesite resolver. Marisol sonrió. Entonces Rosa pidió la pequeña lata. Marisol se la entregó. La anciana la abrió por última vez. Dentro estaban los nombres. Las dos cartas. Y todos aquellos recuerdos que habían sobrevivido durante tantos años. Rosa tomó una de las hojas. Era la carta que había recibido 40 años atrás. La miró durante unos segundos. Después tomó la mano de Marisol. Quiero que me prometas algo. Lo que quieras. No escondas nunca las historias de nuestra familia. Marisol asintió. No lo haré. Aunque duelan. No las esconderé. Aunque nadie quiera escucharlas. Marisol apretó su mano. Las contaré. Rosa sonrió. Entonces todo estará bien. Aquella tarde, Rosa pidió que abrieran las ventanas. Quería sentir el aire. Marisol se sentó a su lado. Durante un largo rato permanecieron en silencio. No había nada que explicar. No había nada que arreglar. La historia de Rosa había llegado a su final. Pero Marisol sabía que su recuerdo no terminaría allí. Porque ahora ella llevaba la historia consigo. La carta. Los nombres. La montaña. Y una lección que había tardado 40 años en comprender. Que algunas personas desaparecen de nuestra vista. Pero no necesariamente desaparecen de nuestra vida. Permanecen en las historias. En las fotografías. En los nombres que pronunciamos. Y en las personas que nos enseñaron a recordar. Rosa cerró los ojos. Marisol tomó su mano. Estoy aquí.
La anciana sonrió. Lo sé. Fue lo último que dijo. Y después se quedó dormida. Marisol permaneció a su lado. No lloró inmediatamente. Solo sostuvo su mano. Como Rosa había hecho tantas veces con ella. Como alguien que finalmente entiende que hay despedidas que no necesitan palabras. Cuando llegó la noche, Marisol abrió la pequeña lata. Sacó las 2 cartas. Las colocó una junto a la otra. Después añadió un último papel. Escribió. Rosa. Lo dobló cuidadosamente. Y lo guardó con los demás. Luego cerró la lata. No para esconder la historia, sino para protegerla. Afuera, la noche había caído. La misma noche que durante tantos años había representado para Rosa el comienzo de su dolor. Pero ahora era diferente. Porque la historia había cambiado. La espera había terminado. La carta había sido abierta. Y una mujer que había pasado 40 años mirando hacia atrás finalmente había podido despedirse. Marisol miró una última vez hacia la ventana. Pensó en todo lo que había sucedido. Y comprendió que quizás la verdadera respuesta nunca había estado dentro de la carta. Había estado en todo lo que ocurrió después. En cada persona que escuchó. En cada nombre que fue recordado. En cada momento en que alguien decidió quedarse junto a quien sufría. Porque a veces, el milagro no consiste en recuperar lo perdido. Consiste en encontrar la fuerza para seguir viviendo después de perderlo. Y Rosa había encontrado esa fuerza. Al final. Pero la había encontrado. Después de la muerte de Rosa, Marisol tardó varios días en abrir nuevamente la pequeña lata. No porque tuviera miedo. Sino porque sentía que debía respetar el silencio. Una mañana, finalmente se sentó junto a la ventana. Colocó la lata sobre la mesa. Dentro estaban los nombres. Las fotografías. Y las 2 cartas. Marisol tomó primero la carta que Rosa había recibido 40 años atrás. La leyó nuevamente. Ahora podía comprenderla de una manera diferente. Antes había visto en ella las palabras de un joven sacerdote intentando consolar a una mujer desconocida. Ahora veía algo más. Veía el comienzo de una historia. Una historia que había atravesado décadas. Una historia que había unido a personas que jamás imaginaron encontrarse. Después tomó la carta que Rosa había escrito. Era mucho más breve. Pero Marisol recordó las palabras de su abuela. No todas las cartas están hechas para llegar. Aquella carta nunca había sido enviada. Sin embargo, había cumplido su propósito. Había permitido que Rosa dijera todo aquello que llevaba dentro. Marisol dobló ambas hojas. Después tomó la fotografía de la montaña. La colocó junto a ellas. Y finalmente añadió una nueva hoja. Esta vez no escribió un nombre. Escribió una frase. No estamos solos mientras alguien recuerde. Meses después, Marisol recibió otra comunicación desde Roma. El Papa preguntaba si podía conservar una copia de la fotografía. Marisol aceptó. Pero antes de enviarla, escribió una pequeña nota. No era una carta larga. Solo unas líneas. Le explicó que Rosa había dejado algo más que recuerdos. Había dejado una forma de entender el dolor. Y que, después de todo lo ocurrido, Marisol había comprendido que algunas historias no necesitan un final perfecto. Solo necesitan ser escuchadas. La respuesta llegó poco después. El Papa le agradeció. Y añadió una frase que Marisol nunca olvidaría. Entonces la historia de Rosa no terminó. Marisol leyó aquellas palabras varias veces. Y comprendió que tenía razón. Rosa había muerto. Pero su historia continuaba. Continuaba en la lata. En las cartas. En los nombres. Y en todas las personas que algún día escucharían aquella historia. Con el paso de los años, Marisol comenzó a contarla. No como una historia extraordinaria. No como un misterio. Sino como una historia humana.
Cuando alguien le preguntaba qué había dentro de aquella carta, ella respondía. Palabras sencillas. Y cuando le preguntaban por qué había tardado 40 años en abrirse, decía. Porque algunas personas necesitan tiempo para estar preparadas. Pero si alguien insistía en saber qué había cambiado realmente, Marisol siempre respondía lo mismo. La carta no cambió el pasado. Cambió el corazón de quien la recibió. Y quizás esa era la verdad más importante. Porque Rosa no recuperó a quienes había perdido. No obtuvo todas las respuestas. No consiguió borrar aquella noche. Pero consiguió algo que durante mucho tiempo había parecido imposible. Consiguió vivir sin esperar. Y cuando finalmente llegó el momento de despedirse, lo hizo en paz. Marisol comprendió entonces que quizás ese era el verdadero significado de aquella historia. Una carta puede viajar durante décadas. Una palabra puede sobrevivir al tiempo. Y una persona puede permanecer en la memoria mucho después de haber desaparecido. Pero nada de eso ocurre por accidente. Ocurre porque alguien decide recordar. Alguien decide escuchar. Alguien decide contar la historia. Y mientras eso suceda, nadie estará completamente perdido. El tiempo pasó. Pero Marisol nunca olvidó la promesa que le había hecho a su abuela. No esconder las historias. Por eso, cada vez que alguien le preguntaba por Rosa, ella hablaba de aquella carta. No de una manera dramática. No como una historia de misterio. Sino como el recuerdo de una mujer que había aprendido a vivir después de una pérdida. Contaba que Rosa había esperado durante décadas. Que había guardado una carta sin abrir. Y que, cuando finalmente encontró el valor para leerla, descubrió que no contenía una explicación. Contenía algo mucho más sencillo. La certeza de que alguien había pensado en ella. Una tarde, Marisol volvió a la montaña. Llevaba consigo la pequeña lata. Se sentó en silencio. Sacó los nombres uno por uno. Los miró. Después volvió a guardarlos. No quería dejarlos allí. Comprendió que la memoria no pertenecía a un lugar. Pertenecía a quienes estaban dispuestos a conservarla. Antes de marcharse, Marisol miró hacia la montaña. No los hemos olvidado. Después guardó la lata. Y regresó a casa. Aquel mismo día, recibió un mensaje desde Roma. Era breve. El Papa había leído una de las historias que Marisol había compartido. Le agradecía por mantener viva la memoria de Rosa. Marisol sonrió. Pensó en su abuela. Pensó en aquella noche. Pensó en la carta. Y comprendió que, al final, quizás todo había comenzado con una decisión muy pequeña. Alguien decidió escribir. Otra persona decidió guardar. Y, muchos años después, alguien decidió abrir. A veces, una vida entera puede cambiar por decisiones aparentemente pequeñas. Una palabra. Una carta. Un nombre. Un recuerdo. Y quizá eso era lo que Rosa había querido que Marisol entendiera. Que nadie sabe cuándo una palabra puede convertirse en una luz para otra persona. Por eso no debemos tener miedo de decirla. Marisol guardó la lata en un lugar especial. No volvió a abrirla durante mucho tiempo. Pero cada vez que alguien de su familia preguntaba por ella, respondía. Aquí está nuestra historia. Y entonces comprendió algo. La historia de Rosa ya no era solo de Rosa. Ahora pertenecía también a quienes habían aprendido de ella. A quienes habían descubierto que el dolor puede acompañarse. Que la memoria puede convertirse en amor. Y que incluso después de muchos años, todavía puede existir un momento para comenzar de nuevo. Porque una carta puede tardar décadas en ser abierta. Pero cuando finalmente lo es, puede revelar algo que siempre estuvo allí. La esperanza. No una esperanza que promete recuperar el pasado. Sino aquella que nos permite mirar hacia adelante. Y seguir. Con el paso de los años, Marisol comprendió que la historia de Rosa no necesitaba más respuestas. Había preguntas que permanecerían para siempre. Pero ya no dolían de la misma manera.
La carta había cumplido su propósito. Había llegado demasiado tarde para cambiar el pasado. Pero había llegado a tiempo para cambiar el futuro. Un día, Marisol recibió una invitación para contar la historia en una pequeña reunión. Al principio dudó. No quería convertir la vida de su abuela en un espectáculo. Pero recordó su promesa. No esconder las historias. Así que aceptó. Frente a un pequeño grupo de personas, Marisol colocó la fotografía de la lata sobre una mesa. Y comenzó a hablar. Contó la historia de Rosa. Contó cómo una mujer había esperado durante 40 años. Contó cómo una carta había permanecido cerrada durante tanto tiempo. Y contó lo que Rosa había descubierto cuando finalmente decidió abrirla. No había un secreto extraordinario. No había una explicación capaz de borrar el dolor. Solo había unas palabras sencillas. No estás sola. Cuando terminó, nadie habló durante unos segundos. Entonces una mujer levantó la mano. ¿Y qué pasó con Rosa? Marisol respiró profundamente. Encontró la paz. La mujer preguntó. ¿Cómo? Marisol respondió. Dejó de esperar que el pasado cambiara. Y añadió. Pero nunca dejó de recordar. Después de aquella noche, varias personas se acercaron a Marisol. Algunas contaron sus propias historias. Personas que habían perdido a alguien. Personas que llevaban años esperando una respuesta. Personas que tenían cartas guardadas. Y Marisol comprendió algo. La historia de Rosa no era única. Había muchas Rosas. Muchas personas viviendo con preguntas que nadie podía responder. Y quizás por eso la historia había encontrado su camino. No para explicar una tragedia, sino para recordar algo sencillo. Que nadie debería sufrir completamente solo. A veces, la respuesta que buscamos no llega. Pero alguien puede sentarse a nuestro lado. Y eso también importa. Esa noche, al regresar a casa, Marisol abrió la lata. Tomó la última hoja que había escrito. La frase seguía allí. No estamos solos mientras alguien recuerde. Marisol sonrió. Después añadió una nueva línea. Y mientras alguien esté dispuesto a escuchar. Cerró la lata. Y esta vez no sintió tristeza. Solo gratitud. Porque comprendió que la historia de Rosa había terminado de una manera que quizás nadie había imaginado. No con una respuesta. No con un milagro. Sino con una enseñanza. Una enseñanza que podía continuar pasando de una persona a otra. Como una carta. Como una memoria. Como una pequeña luz. Y mientras Marisol guardaba la lata, recordó las últimas palabras que su abuela le había dicho. Seguir. Ahora entendía su verdadero significado. Seguir no era olvidar. Seguir era llevar el recuerdo contigo, sin permitir que el dolor te impidiera vivir. Mucho tiempo después, Marisol volvió a abrir la pequeña lata. Ya no lo hacía con tristeza. La abrió porque había llegado el momento de cumplir una última promesa. Dentro seguían las cartas. Los nombres. Las fotografías. Y aquella frase que había escrito después de la muerte de Rosa. No estamos solos mientras alguien recuerde. Marisol tomó la carta que Rosa había recibido tantos años atrás. La sostuvo entre sus manos. Pensó en todo lo que había ocurrido desde aquella noche. Pensó en la mujer que había esperado. En la mujer que finalmente había dejado de esperar. Y en todas las personas que, sin saberlo, habían sido tocadas por aquella historia. Entonces comprendió la última lección de su abuela. No siempre podemos salvar a las personas de su dolor. No podemos devolverles lo que han perdido. No podemos responder todas sus preguntas. Pero podemos hacer algo. Podemos quedarnos. Podemos escuchar. Podemos recordar. Y, a veces, eso es lo que una persona necesita para encontrar fuerzas. Marisol volvió a guardar las cartas. Pero antes de cerrar la lata, tomó uno de los papeles vacíos. Escribió un nuevo nombre.
No era el de alguien que había muerto. Era el de una persona que había conocido recientemente. Alguien que estaba pasando por un momento difícil. Marisol comprendió entonces por qué Rosa había guardado aquella lata durante tantos años. No era únicamente un lugar para conservar el pasado. Era un recordatorio. Una forma de decir que cada vida importa. Cada nombre importa. Cada historia merece ser escuchada. Y mientras alguien recuerde, ninguna vida desaparece completamente. Marisol cerró la lata. Después la colocó nuevamente en su lugar. No sabía cuántos nombres terminarían allí. No sabía cuántas historias escucharía. Pero ya no tenía miedo. Porque había aprendido algo que Rosa había necesitado 40 años para descubrir. La paz no llega cuando todas las preguntas tienen respuesta. Llega cuando aceptamos que algunas preguntas permanecerán abiertas, y aún así decidimos continuar. Marisol miró hacia la ventana. Afuera comenzaba a oscurecer. Y por un instante recordó aquella primera noche. La noche en que todo había comenzado. La noche de los 11 hombres. La noche de la montaña. La noche de una desaparición que había dejado una herida abierta durante décadas. Pero ahora, cuando pensaba en aquella historia, ya no veía únicamente una tragedia. Veía también una carta. Una mujer. Una familia. Y una esperanza que había sobrevivido al tiempo. Quizás esa era la verdadera razón por la que algunas historias necesitan ser contadas. No para cambiar lo que sucedió, sino para recordarnos quiénes somos después de que sucede. Y Marisol sabía exactamente quién quería ser. La persona que se queda. La persona que escucha. La persona que recuerda. Como Rosa. Como aquel joven sacerdote que decidió escribir una carta. Como todos aquellos que, en algún momento de la vida, han elegido acompañar a alguien que sufría. Porque una sola palabra puede no cambiar el mundo. Pero puede cambiar el mundo de una persona. Y a veces, eso es suficiente. Pasaron muchos años. La pequeña lata seguía en la casa de Marisol. Ya no estaba escondida. Permanecía en un lugar visible, junto a las fotografías familiares. Cada cierto tiempo, alguien preguntaba por ella. Y Marisol siempre contaba la misma historia. La historia de una mujer que esperó. La historia de una carta que permaneció cerrada durante 40 años. La historia de un sacerdote que decidió escribir cuando no tenía respuestas. Y la historia de cómo, finalmente, aquellas palabras encontraron el corazón que necesitaba escucharlas. Pero Marisol siempre terminaba de la misma manera. La carta no cambió lo que ocurrió. Cambió lo que Rosa pudo hacer después. Y eso era lo que más importaba. Porque Rosa nunca recuperó a los que había perdido. Nunca descubrió todas las respuestas. Nunca pudo borrar aquella noche. Pero aprendió a vivir. Aprendió a recordar sin quedarse atrapada. Aprendió a amar sin esperar que el pasado regresara. Y aprendió que la esperanza no siempre significa esperar que algo vuelva. A veces significa tener el valor de continuar. Un día, Marisol tomó la carta por última vez. La leyó lentamente. Después la dobló. No volvió a guardarla en la lata. La colocó dentro de un marco sencillo. Junto a ella puso una fotografía de Rosa. Debajo escribió una frase. Algunas palabras tardan años en llegar. Pero cuando llegan, pueden cambiar una vida. Marisol contempló aquella fotografía durante unos segundos. Y entonces comprendió. Quizás la carta nunca había llegado tarde. Quizás había llegado exactamente cuando Rosa estaba preparada para recibirla. Porque hay palabras que no pueden ser comprendidas en un solo momento. Hay heridas que necesitan tiempo. Hay despedidas que solo pueden ocurrir después de muchos años. Y hay historias que esperan pacientemente a que alguien esté listo para escucharlas. La última vez que Marisol habló con el Papa sobre Rosa, él le hizo una pregunta. ¿Qué recuerdas más de ella? Marisol pensó. Podía haber hablado de la carta. De la montaña.
De los 11 hombres. De los 40 años de espera. Pero respondió algo diferente. Su manera de seguir. El Papa guardó silencio. Marisol continuó. Nunca olvidó. Pero siguió. Nunca dejó de amar. Pero siguió. Nunca encontró todas las respuestas. Pero siguió. El Papa sonrió. Entonces aprendiste la lección. Marisol también sonrió. Sí. Y ambos comprendieron que quizás esa había sido la verdadera razón por la que aquella historia había llegado hasta ellos, no para revelar un secreto. No para explicar una tragedia. Sino para recordarles algo que todos necesitan escuchar alguna vez. Que está bien no tener todas las respuestas. Que está bien llorar. Que está bien extrañar. Que está bien sentirse perdido. Pero también está bien seguir. Marisol cerró la conversación. Después miró hacia la fotografía de su abuela. Gracias, susurró. No sabía si alguien podía escucharla. Pero no importaba. Había aprendido de Rosa que algunas palabras no necesitan una respuesta. Solo necesitan ser dichas. Y así terminó la historia de la carta. No con un milagro. No con una revelación extraordinaria. Sino con algo mucho más humano. Una mujer que finalmente encontró la paz. Una nieta que aprendió a recordar. Y unas palabras que, después de 40 años, llegaron finalmente a su destino. Porque quizá ese es el verdadero significado de una carta. No importa cuánto tarde. No importa cuántos años permanezca cerrada. Cuando llega el momento correcto, las palabras encuentran el camino. Y a veces, después de toda una vida de espera, una persona descubre que la respuesta que buscaba nunca estuvo en el pasado. Estaba delante de ella. En la posibilidad de perdonar. En la capacidad de recordar. En el valor de despedirse. Y, sobre todo, en la decisión de continuar. Porque mientras alguien recuerde, ninguna historia termina realmente.